Oiga, hay alguien que habla con el presidente. ¿Quién fue? Por favor, sin ese tipo de comparación, doctor. Qué chévere. No con el actual, por lo menos. Bueno, vamos haciendo preguntas mientras yo organizo aquí mi pantalla. Déjenme ver quién está en lista con la mano levantada. Diana, ahora sí. Doctor, gracias. Una pregunta. Yo podría hacer uso de la reforma de la demanda para solicitar, para anunciar el dictamen, pero también para pedir el plazo. Sí, claro, obvio. Sí. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque se me pasó ese medio probatorio haberlo anexado con la demanda que radiqué. O sea, ¿hay alguna restricción o que la verdad es que se me pasó? No la veo. No, yo no la veo. No, porque la reforma de la demanda dice que para varias cosas. Sí, trae como un montón de Sí. opciones, dentro de las cuales dice nuevas pruebas. Sí, doctor. Y otra cosa que se me pasó con ocasión de un compañero, supóngase que yo radiqué la demanda, pero no radiqué prueba de los honorarios que me cobró el abogado para efecto de que fueran tasados en las costas, ni tampoco en las oportunidades procesales subsiguientes. ¿Hay algo que hacer ahí? ¿Hay un incidente o algo así para yo poder incluir ahí ese caso? Se lo veo difícil. Lo veo difícil porque pues, hay oportunidades probatorias. Recientemente hubo una discusión. A mí no me gusta discutir autos míos, pero vi en internet una discusión a raíz de un auto mío en la que yo dije, no existe la prueba sobreviviente. Entonces algunas personas dijeron, no, mire, que si el código trae muchas oportunidades probatorias. Entonces yo dije, bueno. Y esto lo sostengo acá y lo he dicho en todas mis clases. Una cosa es cuando durante el proceso ocurre un hecho que requiere ser probado, entonces el código admite que durante el proceso se aleguen hechos ocurridos después de las oportunidades probatorias, que eso es normal. Entonces, claro, eso se llaman hechos sobrevivientes y el concepto técnico es prueba de un hecho sobreviviente, que es muy distinto a una prueba sobreviviente, como que apareció una prueba, como que abrió un cajón y ahí estaba la prueba. O lo que tú acabas de decir, a mí se me olvidó que tenía que probar y luego ya durante el proceso me acordé que tenía que probar y aquí se la traigo. Ese concepto de prueba sobreviviente, el Código General del Proceso no lo admite. Lo que sí admite es, por ejemplo, hay unas fases como, o posibilidades, ahorita vamos a ver, que durante el proceso toque evaluar algo y aparezca dentro del proceso de evaluación, pues ahí aparece una prueba que no había que traerla antes porque fue el proceso el que lo produjo. O que uno pida una prueba en primera instancia y pues nunca llega en segunda, eso no es una prueba sobreviviente. O que uno pida decretar un testimonio, lo pidió a tiempo, no logró practicarlo y luego más adelante sí se puede en segunda. Pruebas que no lograron practicarse no son pruebas por sobrevivientes de ninguna manera, son pruebas pedidas a tiempo. Entonces aprovecho para hacer ese comentario porque el código no lo permite, no es tan amplio como para decir cuando usted la encuentre o cuando usted se acuerde, cuando le aparezca. Suena un poco duro, pero pues ha sido más o menos simple la interpretación del concepto de oportunidades probatorias. Muchas gracias, doctor. Sí, señor, muchas gracias. Vale. Emerson. Sí, doctor. Emerson Rocha, me dio la oportunidad. Sí, habla. Bienvenido. Es una inquietud que tengo sobre un caso, una sucesión, que el juez decretó una prueba de oficio, un dictamen pericial, pero la prueba como tal no se puede practicar porque desapareció lo que es los libros de contabilidad, es un dictamen financiero. En este caso, el proceso está paralizado porque el perito no ha podido realizar su labor. En estos casos, ¿qué se puede hacer para convencer al juez que desista de ese medio probatorio como es el dictamen pericial que ordenó de oficio? Ahorita vamos a hablar del dictamen de oficio, todo cómo se hace, pero por ejemplo, es muy genérica todos los medios de prueba que decreta el juez de oficio. ¿Cómo le explico un juez que una prueba que decretó de oficio que no tengo forma de oponérmelo, la decreto mal? Y la respuesta que tengo es súper desalentadora. El artículo 169 dice que cuando un juez decreta una prueba de oficio no admite recursos. Okay. Una pelea medio perdida. Lo único que queda ahí frente a las pruebas cuando el juez decreta de oficio, sea un dictamen pericial, una instrucción judicial, un testimonio, una declaración de parte, lo que sea, es verificar si ese auto reunió los requisitos de ley. Si lo reunió, pues no hay nada que hacer. Si no lo reunió, sería la única vía sería la nulidad. Sí, porque el tema es que se ordena la de oficio el dictamen pericial. No, yo ya te entendí. No, espérame, yo ya te entendí. Yo ya te entendí. A mí me interesa que siga el proceso. Entonces, está aguantando por una sola prueba, porque ya además yo te entendí. Solo que el auto que decreta una prueba de oficio no admite recursos. Entonces, es una discusión muy difícil de dar, porque pues, si ya está en firme el decreto, ya ese auto no tiene recursos. Es algo que estamos estudiando para una posible reforma del Código General, para que las partes puedan controvertir ese auto. Si el juez realmente la prueba no es pertinente, o no es conducente, o no es útil, cualquiera de las anteriores. El problema es que ese auto no se puede controvertir. Bien, ¿quién sigue? ¿Alexander? Hola, doctor, muy buenos días y muy buenas tardes y buenas tardes para todos y todas. Doctor, es una pregunta respecto de un proceso divisorio frente a esto. En la admisión, el juzgado había admitido, digamos, la demanda. En el dictamen no estaba conforme el 406 respecto de lo que señala que tiene que informar que el bien o sobre el predio puede haber una división. Eran como 5.000 metros cuadrados más o menos y lo que se intentaba dividir lo que se intenta dividir son como 900 metros cuadrados. Entonces, respecto de esto, el juez solicitó, digamos, como al perito una adición a ese dictamen, señalando si el predio pues, es sujeto de división. El predio, frente a los demandantes, pues no hubo oposición y por lo tanto se iba a hacer una sentencia anticipada. Sin embargo, cuando... Te voy a detener porque no puedo opinar sobre casos particulares. No tengo ninguna opinión, pero espera, yo te entendí, porque no quiero que sigas contándome toda la historia porque no te puedo opinar sobre tu proceso divisorio. Pero sí hay una pregunta genérica ahí que sí se puede contestar. Sí hay una. Y es muy interesante y es, ¿qué pasa cuando el juez considera que el mismo perito que elaboró el dictamen, que entregó una de las partes, puede ser objeto de actualización o complementación? Esa pregunta se ha hecho en muchos procesos, no solo en el divisorio. La respuesta que ha dado la Corte Suprema es que sí es posible que el juez de oficio ordene que el mismo perito que ya había rendido un mismo dictamen lo actualice, lo que podría conllevar la posibilidad de extenderlo a puntos, digamos, no tocados, que finalmente es lo mismo.
actualizar es un nuevo dictamen. Eso ha sucedido, por ejemplo, en Avalúos y en otros casos. Entonces, el caso llegó en tutela de la Corte Suprema, porque un juez lo hizo. Un juez le dijo, mire, este dictamen, necesito actualizar el dictamen y ordenó al perito. Entonces, la parte le dijo, señor juez, usted quiere decrételo de oficio y no tiene por qué ser el mismo mío. La Corte dijo, no, venga, no tiene nada de malo. Y de hecho, es bastante práctico en un sentido, digamos, de coherencia. Si el perito ya había hecho una primera investigación, pues vaya y hágala otra vez o vaya y hágala con fines de complementación, porque usted ya estaba enterado de la primera parte y eso no tiene nada de malo. Entonces, a tu pregunta, no la respondo para el divisorio, sino para todo. Pues se da cuenta que el perito ya tenía un conocimiento inicial y le puede perfectamente ordenar que lo extienda a otros puntos, lo que incluye, por supuesto, complementarlo a algo que no dijo o algo que necesita el juez y que sea el mismo perito. No hay necesidad de traer uno completamente nuevo. Ahora, la otra posibilidad es que el juez diga, ok, yo la verdad es que no quiero quedarme solo con ese y decreto uno completamente nuevo. Y obviamente eso trae unas discusiones muy interesantes sobre el pago. ¿Quién le paga los honorarios al perito cuando el juez actúa de oficio? La respuesta pues siempre ha estado en el 168, 169, lo pagan ambas partes. Entonces, esa discusión va a ser, digamos, va a tener un contenido económico muy fuerte ya al momento de la práctica. ¿Quién debe pagar los honorarios extras o los honorarios del nuevo perito? La respuesta pues ahí está, siempre ha estado igual. Cuando el juez decreta, las partes pagan por partes iguales, porque es el juez el que lo quiere. El juez es el que lo estima. El caso del proceso divisorio, el de deslinde de amojonamiento, el caso de la expropiación son casos muy particulares y por eso mencioné que la Corte había tomado parte por la postura de que había que darle tiempo al que lo tenía que traer, porque en todo caso alguien había que enrostrarle o endilgarle, achacarle el error. Entonces la Corte dice, ok, aquí hay un error compartido, el juez al inicio del proceso no se dio cuenta que el dictamen no se había rendido y para ocultarlo con tu pregunta se rindió de manera incompleta, o sea, no cumplió con todas las exigencias del artículo 406, que dice que sobre qué debe versar el dictamen, entonces pues se le pasó. Pero la solución de la Corte es exíjaselo al que lo tenía que traer. Luego eso lleva aparejado una conclusión muy fuerte y es que a esa persona le tocará pagar. Es normal, en el caso de los peritos el pago es un tema delicadísimo. Porque es un costo y es un sobrecosto que va para el proceso. En el código anterior ese costo no es que tampoco se manejara como sobrecosto o como costo del proceso, no, sino que como que venía de la lista, venía muy regulado, no había ninguna negociación con el perito, la gente podía anticipar por precedente cuánto iban a cobrar porque eran los de la lista. En cambio ahorita es un tema más de libre negociación. Hay que estar muy pendientes de esas, digamos, esas decisiones jurisprudenciales, pero la respuesta por ahora es juez de oficio puede ordenar y ampliar. En los casos en que el peritaje sea obligatorio para efectos de presentar la demanda como en los procesos declarativos especiales, pues el juez le ordena a la parte que lo complemente. Si el perito fue el que lo trajo, lo que deducimos de esas sentencias, eso ya no es que lo haya dicho la Corte, lo digo yo, pero se deduce, y es que pues el que tenía a cargo el inicio del proceso y por lo tanto traer el peritaje, si lo trajo incompleto termina siendo su responsabilidad, luego esa persona pagaría los honorarios extras. Doctor, me preguntaste sobre honorarios, pero me parece súper importante. Doctor, pero frente a eso, si bien la otra parte no tiene oposición, pero entonces habría que correrle traslado nuevamente de ese dictamen, era como... Por supuesto, cada vez que llegue un dictamen nuevo o una ampliación de un dictamen ordenado por el juez al mismo perito, se entiende como un dictamen nuevo y hay que dar un plazo para controversia. Ah, listo, perfecto. Se maneja como dictamen de oficio. Ah, listo. De hecho, así no tengan oposición. Así ellos, digamos, habían decidido que no tenían oposición, por eso era la sentencia anticipada. Es que el tema de la oposición en los procesos divisorios marca simplemente el tema de que se pueda desistir o no desistir y cómo se va a hacer la división. Por ejemplo, si en un divisorio no hay oposición y luego el demandante desiste, no puede desistir sin permiso de la otra parte, porque no hubo oposición, todos están de acuerdo en que se divide. Luego la oposición se maneja diferente en cada proceso. Ya, listo. Vale, muchas gracias, doctor. Vale. ¿Quién sigue? ¿Leonardo o Stephen? Doctor, tengo una pregunta con respecto al traslado que se coloca, el traslado del dictamen. Cuando se presenta, cuando se anuncia al momento de la presentación de la demanda. El procedimiento es que, se le anuncia al juez, da un plazo, se aporta el dictamen, ese dictamen se coloca en traslado, y cuando se coloca en traslado, la contraparte tiene el derecho a contradecir esa prueba con un contradictamen, con un nuevo contradictamen y llamando interrogatorio a ese perito. Sí, pero ahorita lo voy a explicar, me he llegado ahí. Ya vamos a hablar de la contradicción. Ahorita voy a ir a la rendición del dictamen, ahora sí. Ahora sí que debe contener el dictamen y luego paso a contradicción. Y después voy a la oración. Ahora, doctor, cuando en los procesos de tacha, cuando se promueven una tacha de falsedad y el juez decreta las pruebas solicitadas, designa un perito, ese dictamen, si no le favorece al impugnante, aún así lo puede controvertir, puede ejercer el derecho a la contradicción. Claro, porque es de oficio y obligatorio. O sea, no hay problema que el impugnante lo contradiga por un nuevo dictamen, no hay ningún problema. Es un derecho inalienable. Es decir, es independiente de quién formule la tacha, no queda restringido para hacer actos de contradicción. Ok. Sí, es que pasa muchísimo. Si algo difícil de probar en esta vida es una falsedad de un documento. No es nada fácil, es sumamente complejo. Son muchas veces. Es impresionante la tasa de fracaso de las tachas de falsedad. Es altísima las tasas de fracaso de tachas de falsedad, porque los peritos dicen, no tengo forma de saber, no tengo manera de establecer, los insumos no son suficientes, no he llegado a la convicción total y plena de que hubo una alteración. Es normal que los peritos digan eso. Entonces, obviamente, que formula la tasa y dice, venga, no estoy convencido. Y obviamente lo puedes meter a contradicción. ¿Para qué? Para demostrar que esto mal hecho un dictamen, caso en el cual incluso la persona pueda aportar otro. Porque es que la pregunta es porque la modalidad de algunos colegas litigantes, con todo el respeto, es que están escaneando la firma. Y eso se volvió común en la pandemia. Exactamente. O sea, están haciendo precisamente eso. Cogen un documento, cualquiera que ellos elaboran, entonces toman la firma del trabajador, pues, y la extraen de ese documento, la escanean y digamos que la pegan en el nuevo documento. Esa es la modalidad, lo que se está viendo ahora. Por eso no, pero eso que estás contando tiene más de 20 años. O sea, eso no apareció este año. Eso tiene hace más de 20, 30 años. Firmas, no, estamos hablando de siglos. El tema de la modalidad de copiar y pegar. Me refiero a las firmas escaneadas, doctor, me refiero a eso. Firma escaneada desde que existen computadores, 1970 ya eso ya existía. Es que el tema, una firma del documento y la pegan otro. Es que el tema es de este año. Cuando se impugna ese documento, por lo general el impugnante le solicita al juez que se aporte el original de ese documento, del impugnado. Entonces, ahí es donde... Déjame ese tema para la otra semana. Es un tema de prueba documental. Guárdame ese tema para la otra semana. Eso lo vamos a hablar en prueba documental. Porque no es un tema de dictamen pericial. Déjame avanzar con esto. ¿Quién sigue? ¿Fioralba?
Doctor. Steven. Buenas tardes, doctor, gracias. Doctor, bueno, mi pregunta es para ampliar de pronto un poco la pregunta de la otra compañera en cuanto a lo pertinente del artículo 44 del Código General del Proceso. Si se excede el plazo brindado por el señor juez para presentar el dictamen por culpa de la entidad oficiada obligada a colaborar con el perito, que no se pronuncia o no envía la documentación o información solicitada, por ejemplo, la historia clínica en el caso de las IPS, además de lo dispuesto en el artículo 44, teniendo en consideración... Sí, como teniendo en consideración que el término puede ser insuficiente, no debería el juez, en estos casos los jueces amplían los plazos. No tiene mano. No es un deber ampliar el plazo. O sea, es algo que toca considerarlo caso a caso. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vale. Florala. Buenas tardes, disculpe, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Buenas tardes, doctor, un gusto saludarlo. Doctor, dos preguntitas. Primera, en un deslinde yo presento la demanda, pero le digo al juez de que una de las partes no le permitió al perito pues, ingresar para él hacer bien la experticia como tal. ¿El juez en el auto emisorio puede dar la orden para que le permitan, o en qué momento procesal él me da la orden para que le permitan al perito? ¿En el auto emisorio? Sí, yo le había contado. Es muy importante que el juez se pronuncie en su primer auto junto con el auto emisorio, debe dar el plazo, pero aparte se lo digo, bueno, mi perito no logra entrar, y necesitaba un deslinde, pues están en los dos predios. Y claro, yo le digo, el demandado no lo va a entrar, deme plazo y además de la orden de que me entra. El único lío, ojo, el único lío que ya lo vengo poniendo de presente varias veces, y es bueno que ustedes lo sepan, es que el 227 no da una oportunidad para poner en suspenso la presentación de la demanda ni la contestación de la demanda. Por eso hice mucho énfasis en eso. Entonces el código está obligando a los litigantes a presentar demandas sin dictamen, porque el hecho de que le den un plazo para presentar dictamen no le amplía el plazo para presentar la demanda. Entonces lo que termina haciendo la gente es haciendo maromas jurídicas como reformar demanda y ese tipo de cosas, pero acordémonos que el demandado no puede reformar la contestación de la demanda. Pues por eso el 227 es una norma que está muy coja para arreglar todo este tipo de problemas. Es algo que ustedes como especialistas deben saber para que lo prevengan. Doctor, y la última pregunta es, usted me decía que cuando se presenta un dictamen de manera extemporánea, a mí ya me han corrido el traslado de la demanda, no venía el dictamen aparece, el juez debe sacar un auto poniéndome en conocimiento de ese dictamen. Mi pregunta es, cuando me ponen en conocimiento de ese dictamen, ¿qué tiempo o yo puedo aportar otro dictamen para controvertirlo el que me están poniendo en conocimiento, pero sí me lo van a tener en cuenta, teniendo en cuenta, perdón la redundancia, que ya se me había vencido el término para contestar la demanda? No, a ver, ahorita que yo explique actos de contradicción del dictamen, voy a poner de presente que cuando a uno le corre el traslado de un dictamen, uno tiene 3 días para pedir la comparecencia del perito de audiencia o aportar uno nuevo. Pero no es un plazo para que me reviva a mí el término de contestación de demanda o que me reviva a mí el término de presentación. No. Simplemente es para ejercer un acto de contradicción contra el dictamen que acaba de ingresar. No es que se revivan otros plazos. Pero entonces, el juez, como es un dictamen que llegó después, saca el auto poniéndome en conocimiento. Mi pregunta es, cuando me lo pone en conocimiento, ¿yo puedo llegar otro dictamen? Sí, y ahorita lo vamos a ver. Ahorita voy a explicar esa parte. No ha llegado ya todavía. Listo. Ahorita lo voy a mostrarles toda la regla. Luis. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola. Doctor, le hago dos preguntitas. Si la parte demandada afirma que no dejó entrar al perito antes de presentar la demanda, toda vez que le dio miedo por motivos de seguridad, ¿no se tendría como un indicio? No, porque él no está diciendo que no lo dejaron entrar, él dice que tenía miedo. Pues eso no es indicio de nada. Sí, pero la parte demandada no fue el que no dejó entrar al perito porque no sabía si era ladrones o algo así. No se tendría que no lo dejó entrar, no lo dejó entrar por miedo. Sí, doctor. ¿No es lo que dices? Sí, doctor. No, eso lo había contado antes, pero te lo reitero, está en 233. El juez debe tener en cuenta las razones que las partes aduzcan para justificar la negativa. Aquí está la norma. Entonces, eso se analiza caso por caso. Digamos, el hecho que tú acabas de contar, el miedo, no está regulado en el código. Lo que sí hay es una norma que dice que el juez analiza caso por caso las razones por las cuales no le facilitaron los datos o no lo dejó entrar o no le prestó la colaboración. Eso lo regula el parágrafo del 233. Pero la respuesta es, toca analizar caso por caso si es justificado. Por ejemplo, dices, le dio miedo. Habrá que ver si había razones suficientes y poderosas para poder inculcar el miedo en la persona. Que de eso habla el Código Civil, hasta el Código Penal lo trae. Es decir, hay suficiente información en nuestra legislación sustantiva para entender cuándo el miedo es capaz de poner a una persona en una situación especial que lo proteja una norma jurídica. Está bien, doctor. Sí, señor. Y la segunda pregunta, doctor, es en el caso que el juez le pasó el dictamen pericial y así admitió la demanda, pues en el caso que usted nos contó ahorita, y pues le dio el tiempo, el término para que presentara el dictamen, y aún así la parte demandante no lo presenta y no se hace presente para los dictámenes pericial que hace. Desistimiento tácito es muy fácil. Aplicamos la regla de desistimiento tácito. O sea, el proceso no puede continuar sin eso. Ya le dio plazo, no lo quiso hacer. Pues entonces no puede, un proceso donde se requiere un dictamen, pues el proceso no puede continuar porque no hay nada sobre qué decidir. No se puede decidir sin dictamen. Entonces, pero distinto tácito. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Vale. Rinaldi. Sí, muchas gracias. Y sigo, y ahorita otra ronda. Muchas gracias, doctor. ¿Qué pasa cuando el dictamen queda en firme dentro de un proceso de indemnización de perjuicio por servidumbre, en especial de torre de energía eléctrica, y el juez se aparta de los valores establecidos en el dictamen pericial? ¿Puede hacer? Eso es valoración. Ahorita hablamos de valoración. Guárdame el tiempo. Ahorita llegamos a valoración. Es una sentencia muy interesante que habla sobre valoración. Yo tenía la mano levantada, pero se me bajó y es para no manchar las preguntas de contaminación. Volviendo al tema. Dale. Podría hacer gracias.
Es que a mí me causa una curiosidad y es el tema que estamos planteando ahorita entre pertenencia al divisorio y deslinde de amojonamiento. ¿Por qué? Porque es que en la norma que habla del proceso divisorio se establece que el demandante va a acompañar un dictamen que determina el valor del bien, el tipo de división, la partición. Pero entonces cuando habla de la partición, el tema de la partición es que se debe considerar todo el predio con sus linderos y que se trace la línea divisoria. Precisamente por ello yo tengo una duda y es que he visto ciertos autos de ciertos juzgados donde dice que no se admite la demanda por el hecho de que no hay una determinación objetiva de los linderos del bien inmueble y que por ende no se puede trazar de la línea divisoria de manera correcta. Pero siento que eso no es un tema que tenga que, primero, que no hay exigencia en la ley que deba hacer el juez respecto de ese tema en el dictamen. Y segundo, no es un tema que se va a debatir en la admisión de la demanda porque el dictamen no se tiene que decretar, el dictamen ya se entiende incorporado en el proceso. Entonces, quisiera preguntar, ¿esa exigencia que se hace en el auto admisorio de la demanda la supera el dictamen o simplemente ni siquiera debería hacerse porque es una exigencia que debe quedarse en los procesos de deslinde y amojonamiento? Sí, eso es para decirte, tú lo acabas de decir. ¿Estás viendo mi pantalla? Dame un segundo, creo que no me sale acá, ya. Sí, aquí está. En todo caso, el demandante va a acompañar el bien, sí. Entonces, mira la lista de los requisitos de ese dictamen. No los requisitos, no los temas sobre los que versa ese dictamen. Es muy importante que cuando la ley pone unos temas, con un significado ejecutival, en el proceso de pertenencia, que lo mencioné ahorita, se dice que hay una inspección judicial. Esa inspección judicial tiene un fin específico, no es para cualquier cosa, es un fin específico. Este dictamen tiene un fin específico, entonces tiene unos temas específicos. Entonces le dicen, rinda dictamen diciendo cuánto vale el bien. Rinda dictamen diciendo qué tipo de división es la que procede. Por ejemplo, la división vendiendo o la división partiendo. Si la división es partiendo, diga por dónde hay que partir. Dice la partición, dice si fuera el caso. Y si tiene mejoras, diga cuál es el valor de las mejoras. No le pueden pedir nada más al perito. Perfecto. Y ya solo la última pregunta que y de una vez hágame el deslinde. Señor juez, este proceso es inacumulable con el deslinde. Es inacumulable según las reglas de acumulación de demanda. No se puede acumular un proceso de deslinde. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta es de la tacha. Es el tema de, no entendí muy bien porque no sé si estoy confundido en este momento respecto al régimen de que tenemos dictamen judicial y dictamen de parte. En tacha de falsedad, yo tengo una duda porque la norma dice que sí, que se debe ordenar el dictamen, pero es para que el juez de oficio ordene el dictamen en la tacha de falsedad. Pero eso le quita la parte, bueno, eso le quita, no sé si es deber facultad. La parte puede llegar con dictamen. Es normal que alguien que pone una tacha ya llegue con su propio dictamen. Normal. Porque la norma dice, no dice que haya alguna prueba restringida ahí. Lo que pasa es que es obligatorio que el juez ordene el dictamen. Eso no le quita la potestad a quien formula la tacha o al otro de presentar un dictamen pericial. Por ejemplo, el que trabaja un documento y dice este documento viene firmado por tal persona, como el caso que dijo ahorita el colega, que mire que se está poniendo muy de moda, que es que la gente coge la firma de una persona, escanea, la pone en un documento y ya, y la lleva. Entonces el que trabaja el documento y dice, no, pues ese documento es verdadero, ese documento nació así. Yo le traigo un dictamen diciendo que ese documento no está alterado. De una vez se lo traigo. En el traslado que me dan de la tacha. Yo no me entiendo. Sí. Yo tengo algo también respecto a eso porque eso pues, se considero viciados, pero es el tema de la parte propone la tacha, más no aporta dictamen y tampoco decreta de oficio. Entonces sobre traslado, la contraparte se pronuncia, aporta un dictamen y respecto a ese dictamen sobre traslado, hay nulidad. Buena pregunta. Hay nulidad, te vamos a ver porque no lo había mencionado antes, pero gracias, me hiciste acordar. Porque el numeral quinto del artículo 133, que lo tengo en pantalla, dice el proceso es nulo. El proceso es nulo cuando se omite una prueba de que de acuerdo con la ley es obligatoria y en las tachas de falsedad el dictamen pericial es prueba obligatoria. Hay causas de nulidad. Sí, yo tengo también, no, perfecto, pero entonces, y en ese tipo de casos que ya llegan a sentencia, porque ya estando en sentencia se pierde la oportunidad para agregar la nulidad, pero nunca se decretó el dictamen de oficio y tampoco la parte aportó el dictamen y se tiene que aportar el de oficio. ¿Es saneable? Entonces, ok, entonces en ese caso, aunque la parte nunca, por ejemplo, un título de valor, aunque la parte haya firmado y nunca se haya practicado el dictamen ni de oficio ni de parte y se considera... Mientras no haya sido declarado falso, se entiende que la persona sí firmó. Ok, ya la ley presume que la persona sí firmó y nadie puede decir que no firmó, a menos que lo haya dicho en un trámite de tacha. La única manera de decir legalmente yo no firmé es formulando la tacha. Si corriendo traslado de un documento no alega que no lo firmó, la ley obliga al juez a presumir que sí lo firmó y la persona ya no puede decir que no lo firmó. Ya le toca un proceso penal. Eso lo ya, en documentos. Ah, no, pero perfecto. Si se va a hablar, está bien. Lo que quería llegar a sí, ¿qué pasaría con ese hecho sobreviniente de que en el proceso penal se determine que nunca se firmó, entonces no sé si el proceso tenga efectos incidencias en el proceso civil? Claro, recurso de revisión. Ok, pero ya con la sentencia penal. ¿Y si el proceso penal prescribe? Si la pena prescribe, ¿nada que hacer? Muere. Aún con la prueba sobreviviente, ok. No habría prueba sobreviviente sin condena penal. Porque este prescribe. No existe la prueba sobreviviente sin proceso penal. Ok, bueno. Muchas gracias, doctor. Vale, bueno, venga, continuemos. Si quieren me van levantando la mano, me la dejan ahí, pero voy a irme al 223. Ahora sí, hablemos ya del dictamen. Entonces ya dije, el dictamen hay que entregarlo por escrito, quién puede ser perito, cuáles son las oportunidades. Hablemos del dictamen. Ahora sí, el contenido del dictamen lo tiene el 226, es un artículo bastante completo, es un artículo que ha ofrecido muy pocas controversias, pues demoradito de contar, pero fácil de explicar. Entonces vamos a hacer el recorrido en el orden en que está, con los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. Lo primero es que el dictamen pericial está permitido, se habla de procedencia del dictamen asociado a la palabra conducencia, siempre y cuando pues, el hecho que se quiera probar no tenga alguna restricción. Ejemplo, yo no puedo probar con dictamen pericial que estoy casado, para eso se requiere registro y acta o escritura. Entonces la prueba pericial siempre va a ser conducente, procedente, cuando no exista una limitación probatoria. Tema número 2, no se pueden traer más de 2 dictámenes para probar un mismo hecho. Pero eso tiene un problema grande, y es que como ahora el dictamen lo trae el litigante, nos ha pasado que hay litigantes, no mucho, porque además tiene un costo, traen 1 o 2 dictámenes separados para lo mismo. La pregunta que nos hacemos es, ¿y qué pasa si el litigante efectivamente los entrega y el juez como que, bueno, ¿cuál de los dos valora? Hemos tenido problemas serios ahí porque ha habido gente que entrega más de un dictamen o entrega un dictamen hecho por 2 o 3 peritos. Vamos con la primera escena.
el juez en ese momento hemos considerado que tiene que hacer uso de los poderes de ordenación y de instrucción, básicamente el artículo 43, ya no del 44, del 43, que dice que cuando los jueces entran en un estado de duda frente a la actuación de una de las partes, o ambas, la tiene que requerir, preguntarle. Entonces vamos a la norma para que sepan de qué estoy hablando. Eso lo utilizamos todos los días nosotros los jueces cuando tenemos un estado de duda frente a lo que las partes nos están diciendo, como que no sé la parte que quiere. En ese momento yo dicto un auto y le digo, le ordeno que me aclare qué es lo que usted quiere. Eso nos pasa inclusive frente a preguntas en interrogatorio, nos pasa frente a la demanda muchas veces, nos pasa frente a cualquier solicitud, medidas cautelares, como que no le entendí. Y adicionalmente, esta norma nos sirve a nosotros para preguntarle a la parte, bueno, usted me presentó 2 dictámenes, ¿con cuál me quedo? O sea, usted los presentó los 2 en tiempo, pero tengo un problema, es que me presentó 2 dictámenes. O, por ejemplo, me presentó un dictamen, pero ese dictamen me lo está firmando más de una persona y hay pluralidad de peritos y yo no entiendo cuál de todos ellos, no obstante que es bastante claro que dice que todos son peritos. Entonces, el juez debe utilizar sus poderes de ordenación y instrucción para decir, bueno, ¿quién fue? El lío que tenemos es que el código no es muy generoso diciendo hasta cuándo tiene el juez para preguntar eso, porque va a haber un problema, es que se va a correr traslado. Entonces, tenemos un lío y es que, por ejemplo, se presentan 2 dictámenes, el demandante entrega 2 para el mismo hecho, pues corre traslado de los 2. Y que pues, si corre traslado de los 2, pues la parte demandada va a estar en una situación muy gravosa, costosa además, y es que le va a tocar ejercer actos de contradicción contra 2 dictámenes. Lo propio es que al comienzo del proceso pudiéramos evitar ese problema y el juez requerir y decir, bueno, ¿cuál de los 2 dictámenes? ¿Con cuál me quedo? No es que usted va a desistir de uno de los 2, es que usted tiene que cumplir la norma y dejar uno de los 2 por fuera. Y si el dictamen fue rendido por más de una persona, que es súper común que eso pase, se lo ven muchísimo, cometan el error, dicen, no, pues que vamos a firmar 4. Dicen, no, un momentico, uno de ellos va a ser tratado en la audiencia, yo no los voy a traer a los 4. Eso debería solucionarse al inicio del proceso. Opinión personal. Y si no lo solucionan y llega el día de la audiencia y se presentan los 4, yo creo que ahí también hay que hacer el ajuste y pues debería preguntar con un autoorden, ya se lo demostré el artículo 43, acláreme cuál de todos ustedes, señor litigante, parte, demandante, demandada, dígame usted, a través de su abogado, cuál de ellos es el que va a ser de perito y no nos puede traer los 4 acá. Y nos ha pasado, créanme que yo he visto muchísimos casos y eso genera un enredo grande. Porque uno dice, bueno, voy a ponerles un ejemplo, citan a los 4, pero solo llegan 3. ¿Desechamos todo el dictamen? Citan a los 3, pero llega solo 1. ¿Desechamos el dictamen? Eso ya nos pasó varias veces, porque los jueces no se dieron cuenta que tenían que controlar eso al comienzo del proceso. La solución que hemos dado también, obviamente, tiene que ser prefiriendo la eficacia del dictamen. Como que, venga, lo firmaron 3, 4 personas, el día de la audiencia no llegaron los 4, pero llegaron 2, ¿qué hacemos? Entonces desechamos todo el dictamen. La respuesta ha sido, bueno, eso fue culpa, sobre todo del juez, pues no puede arreglar el problema que él mismo creó, no habiendo hecho la pregunta y solucionando el problema, no hablo de saneamiento porque no es una nulidad, y ahora se lo indica a las partes y las va a dejar sin prueba. Entonces, les pongo eso de presente, hagan todo lo posible por uno, si ustedes son los que van a presentar el dictamen, un solo dictamen por hecho, un solo perito por dictamen. Y si les pasó que están viendo que entraron 2 dictámenes por hecho, o 2 peritos o más por un solo dictamen, traten de arreglarlo diciéndole, pues, la verdad es que es este, o sea, este es el dictamen si hay 2, o este es el perito si hay 2 o 3, para que el día que lo llamen a audiencia no se vayan a poner en problemas. Yo creo que el hecho de que un dictamen ha sido firmado por 2 o 3, cuando digo yo es porque la jurisprudencia no ha solucionado el problema, pues no podríamos desecharlo simplemente diciendo, es tan grave que lo firmaron 2, que 2, la ley diciendo solo 1, que toca desecharlo completamente. Creo que todo lo contrario. Pero es una opinión muy personal. Solo les recomiendo que tengan muy presente esta regla. Porque la verdad es que operativamente después, sobre todo si el perito resulta siendo llamado a audiencia, vamos a tener un lío que ya se nos presentó y es que lo firman 2 o 3, el día de la audiencia solo llegan 2 y qué hacemos con el tercero y empieza la discusión. Creo que hay que ahorrarnos todo esto desde el comienzo del proceso. Y si nadie se lo ahorró, igual creo que no se podría sacrificar el dictamen. Tema siguiente. El siguiente punto es de los más delicados y que ha generado muchísimas discusiones. Creo que no es un tema todavía pacífico ni cerrado. Incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido diferente a la del Consejo de Estado y tiene que ver con lo que estamos hablando desde esta mañana, los puntos de derecho, pero ahora voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de la base del conocimiento pericial. A partir de este artículo y en adelante, el código dice, de una vez lo voy a mostrar, el código dice que el perito tiene que mencionar de exámenes, métodos, experimentos, investigaciones, ¿sí? Tiene que hacer unas declaraciones de exámenes, métodos, investigaciones, y adicionalmente, aquí mismo dice, el dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo, y dice, y explicar exámenes, métodos, experimentos, investigaciones, y dice, fundamentos técnicos y científicos o artísticos de sus conclusiones. Entonces aquí dice, fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. Es claro que el perito, y esto lo digo de una vez como preludio para la valoración probatoria, al perito se le exige, y recientemente con la sentencia que les mostré, un grado altísimo de soporte de cada una de sus afirmaciones. La sentencia que les mostré ahorita de diciembre, de hecho, es diciembre de 2025, subió muchísimo la exigencia frente a los peritos porque según esa sentencia, se las voy a resumir, aunque ustedes la van a poder leer, se las voy a resumir, según esa sentencia, cada conclusión a la que llegue el perito tiene que tener un soporte. Es decir, al perito no se le van a admitir conclusiones, opiniones, es decir, su expertise con base en información que no reposa dentro del dictamen. Va a ser muy exigente. Es decir, no queremos opiniones. Más allá que en un punto en que el perito nos tenga que decir, tengo esta situación y yo considero que después de haber hecho el examen, esto es lo que ocurrió. Es un asunto súper delicado porque la Corte Suprema de Justicia ha venido poco a poco desarrollando tesis que permitan a los peritos ser más o menos laxos frente al contenido del dictamen. Es decir, nosotros hemos pasado de épocas, muy atentos a lo que va a contar porque es súper delicado, y esto afecta muchísimo la calidad de la prueba, pero muchísimo. Estamos hablando de un nivel de gravedad que no habíamos visto hasta diciembre de 2025. En principio, la idea de traer un perito tiene 2 componentes. El componente personal del perito subjetivo, es decir, al perito le creo porque es una persona experta. Entonces, ahí obviamente hay una inclinación muy marcada por parte de la ley hacia creerle al experto porque es experto. Ojo con eso. Entonces, la ley ha permitido que los jueces se inclinen a creerle al perito porque acredita ser experto. Lo voy a tratar de explicar de una manera, digamos, académica. Algunos de ustedes
creen que lo que yo les estoy contando es verdad porque soy yo. Es decir, por la autoridad que representa el docente. Eso pasa en muchísimos ámbitos. El niño le cree a su papá por la autoridad del papá, no cuestiona sus decisiones y no le exige a su papá sustentar sus decisiones, le cree porque es su papá. A ciertas autoridades, la Constitución nos dice, usted tiene que acatar porque es la autoridad, usted no la puede cuestionar. En el caso de los peritos, utilizamos un sistema de credibilidad que se basa precisamente en la idoneidad. Muchas veces yo les hablé esta mañana de la idoneidad, entonces le creemos porque es experto. Alguien me preguntó que yo para qué traía, y me pareció buenísima la pregunta, que yo por qué me asesoraba de un abogado para traer un concepto como alegaciones. Yo le contesté, me ratifico, esa norma no debió estar ahí y le conté para qué era. Es un argumento de autoridad. Entonces yo traigo una opinión de un abogado que todos sabemos que es experto, lo reconocemos en la comunidad académica. Siempre pongo de ejemplo al maestro Jairo Parra Quijano, a Ulises Canosa, a Hernán Fabio López, grandes procesalistas. Digo, si él lo dice es por algo, decimos, un argumento de autoridad. Y resulta que en el dictamen pericial eso es válido, porque el dictamen no lo podemos estudiar, eso sí lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, no hay manera de estudiarlo, si no acreditamos que la persona que está rindiendo el dictamen tiene conocimientos, idoneidad, certificada la idoneidad y además tiene trayectoria. Pero cuidado, que lo que nos acaba de decir la Corte Suprema de Justicia, es que ya la idoneidad es un requisito inicial para entrarle al dictamen, requisito inicial para poder entrar al dictamen, pero no es suficiente. Es decir, que ahora el perito, para poder ser perito y presentarse como perito, tiene que acreditarse con sus títulos, pero eso es como parte 1. Sería algo así como si uno lo mira en términos de porcentajes como el 50%. La Corte no habla de esos porcentajes, yo lo explico por aquellos académicos. Entonces, hoy quiero contarles que lo que pasó con esa sentencia de diciembre pasado, que apenas se está publicando, apenas se está divulgando, es un gran salto que da la Corte Suprema de Justicia y nos dice la idoneidad del perito es una puerta de entrada, es algo así como un requisito sine qua non para empezar a leer ese dictamen, pero no es suficiente, el perito tiene que acreditar todas y cada una de sus afirmaciones. Ustedes me dirán, pero antes no era así. No, antes valía muchísimo la idoneidad. Es decir, el argumento de autoridad podía incluso llegar a pesar lo suficiente como para que el juez no disputara las conclusiones de los peritos, a menos que las partes obviamente ejercieran muy buenos actos de contradicción. Es un estándar que la Corte ha subido, es una exigencia nueva que no habíamos visto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, habíamos visto indicios, habíamos visto comentarios de la Corte, obviamente, había dicho que era importante que los peritos soportaran, pero no con este nivel de exigencia que nos pone ahora la Sala de Casación Civil. Entonces, estén muy pendientes de eso, revisen sus dictámenes actuales, los que estén ya en este momento presentados, vuélvanlos a revisar, porque recuerde que la jurisprudencia es de aplicación inmediata. Los casos que están en este momento siendo juzgados, que ya recibieron dictámenes, va a tocar estudiarlos con esta nueva visión de la Corte Suprema de Justicia, que vuelvo y digo, subió el estándar para poder asignarle mérito de condición y convicción a un dictamen pericial. Eso es como un preludio a lo que voy a hablar ahorita del sistema de evaluación. Ahora, 2. Dice la norma que el perito tiene que ser independiente, eso ya lo expliqué, la calidad del perito, y dice que toca acompañarlo de documentos que le sirvan de fundamento, más documentos de idoneidad y experiencia del perito. Recordemos, una vez más, ya lo dije esta mañana, que los peritos no aparecen en listas, nadie los había acreditado, luego es una labor interna de acreditación, el perito se autoacredita y tiene que someter toda su calidad al escrutinio del juez y de las partes, por lo cual puede ser citado a una audiencia y puede ser sometido a un sistema de contradicción muy fuerte, por cierto, ahorita vamos a ver. Bien, ¿qué dice la norma? El dictamen debe ser claro, debe ser preciso, exhaustivo y detallado. Entonces, en la sentencia que les mencioné, la Corte hace un recorrido capítulo por capítulo explicando qué significa cada una de estas palabras. Yo las voy a resumir. La claridad en el dictamen proviene incluso no solamente del lenguaje, de los conceptos técnicos, que no se confundan los unos con los otros. La Corte invita a que los peritos no utilicen lenguaje demasiado técnico de forma que sea imposible, que se imposibilite llegar semánticamente al sentido de lo que el perito quiere transmitir a través de su mensaje. También es una nueva modalidad que no habíamos realmente explorado antes, es algo que también nos están inculcando a nosotros los jueces para que nuestro lenguaje no sea críptico, es decir, no sea un lenguaje oculto, de forma que una persona que se enfrenta a la lectura de nuestras providencias, y esto va también para los peritos, tenga que ir a otros glosarios y catálogos semánticos para poder entender qué es lo que queríamos decir, es decir, no ocultar en frases, sino no utilizar conceptos implícitos. Un concepto implícito es aquel que se produce después de que un grupo de personas que dominan también un grupo de conceptos comienzan a acortar hasta que los agrupan en una sola palabra o frase, como si todos los demás les pudieran entender. Los abogados hacemos eso. Ustedes mismos cuando hablan acortan sus frases. Entonces, voy a darles un ejemplo. Entre abogados decimos la documental, decimos así, cuando uno realmente debería decir las pruebas documentales. Entonces nosotros quitamos la palabra prueba del medio y decimos solo la documental. Alguien que no sea abogado no tiene por qué entendernos la documental qué significa. Espero haber sido claro con esa explicación. Preciso significa libre de generalidades, lo preciso es lo opuesto a lo general. Exhaustivo significa que cubra todos los puntos, es decir, que no deje ningún punto por fuera, y detallado significa que en cada una de las explicaciones dé suficiente información como para poder controvertir y saber cuál es el origen de cada una de las afirmaciones. Además hay que dar cuenta de exámenes, si los hubo, método y experimentos. La conexión entre método y experimento es la misma de método a metodología. Voy a poner un ejemplo. Yo siempre he mencionado aquí los avalúos, que de hecho colombiano se utilizan mucho los avalúos. Para yo darme cuenta que yo saber cuánto vale una casa, hay muchos métodos. Voy a dar el ejemplo de 2. Hay un método que es el comparativo, en que yo simplemente utilizo bases de datos y digo, ok, esta casa está ubicada en tal lugar, ni siquiera tengo que ir a visitarla, la voy a comparar con el precio publicado de las casas del lado, del mismo barrio, no tengo que ir hasta allá. Pero ese es un método. Dentro de ese método, ¿cómo voy a hacer la comparación? Pues ya eso es metodología. Si la comparación la voy a hacer con las 4 casas del lado, con las 10 casas a la redonda, con tantos kilómetros de radio, y adicionalmente voy a tomar tantos años, eso ya es metodología. Otra posibilidad que yo podría decir el método sería observación. Es muy distinto al comparativo de mercado. Entonces, diría observaciones que ya me toca ir, pero la pregunta es observar cómo, ya eso es metodología. Entonces, me voy a quedar mirándolo desde lejos, voy a entrar, voy a utilizar máquinas, voy a utilizar aparatos, voy a utilizar tecnología, voy a medir, voy a determinar
en los materiales y cómo los voy a determinar si es metodología. Entonces son dos métodos distintos, comparación versus observación, y dentro de cada una hay metodologías distintas. El perito tiene que escoger y me lo tiene que decir, por supuesto. Entonces por eso hay que dar cuenta del experimento y de la investigación. Entonces todo eso me lo tiene que contar con un nivel obviamente profundo de exhaustividad. Ok, ahora vamos a otro punto que es un punto que generó muchísima discusión, que alguien ya me lo preguntó y yo ya se lo contesté, prometí que iba a llegar allá. Los requisitos mínimos. Resulta que en el postulado inicial, cuando aparece la lista de 226, dice el dictamen debe tener como mínimo las siguientes declaraciones e informaciones. Esa frase dio pie para que hace algunos años, inclusive algunos doctrinantes escribieran, pero es que esto es imposible de cumplir. Nadie va a poder cumplir todo esto. Entonces, aclaro de una vez, la Corte Suprema de Justicia ya ha emitido pronunciamientos, ahorita les voy a compartir uno muy importante, el ponente Octavio Tejero, ex magistrado, diciendo, venga, no, en la medida en que usted los pueda cumplir, lectura directa del artículo. Entonces, si el perito puede cumplir con lo que le están pidiendo acá, dígalo, y si no puede cumplir, lo importante es que si va a decir no lo puedo cumplir, pues diga por qué. Pero también el punto importante es que si omite decirlo, se va a entender que no lo puedo cumplir. Entonces vamos a revisar. Es muy importante la identidad de que rinde el dictamen y decir quién participó en la elaboración. No obstante, hay elementos dirimentes y otros no. Por ejemplo, yo no puedo tener en cuenta un dictamen, esto lo ha dicho la Corte, si yo no sé quién me lo rindió. Es decir, si no aparece por ninguna parte el nombre de la persona que lo rinde, porque dependemos de un experto. Entonces, ya les dije antes, es importante saber quién lo está haciendo para someterlo a contradicción y para que eso le dé valor. Porque si es simplemente una opinión de un abogado, pues eso vale como un alegato y ya, no sería un dictamen pericial. Necesito saber quién fue. Saber quién participó en la elaboración siempre y cuando alguien haya participado en la elaboración del dictamen. Esas personas, ¿por qué las necesitamos? Porque ellas podrían venir al proceso a declarar en calidad de testigos, más no de peritos. Recuerden, quien rinde el dictamen y quien participó son dos personas diferentes. Luego yo puedo llamarlas a declarar en calidad de testigos y, por supuesto, incluso los podría acreditar como testigos técnicos. No tiene nada de malo, pero hay que decirlo. Luego, dirección, teléfono, identificación y demás datos que faciliten ubicar al perito no es un asunto dirimente. Perfectamente podemos solucionarlo en el transcurso del proceso. Pero aquí sí hay un aspecto importante. Profesión, oficio, arte o actividad de quien rinde el dictamen y quien participó y analizar los documentos que lo habilitan. Esto es un asunto que la Corte siempre ha reconocido como dirimente, significa excluyente, porque si nosotros no podemos verificar que el testigo es una persona, que el perito es una persona idónea, pues nunca vamos a poder leer su dictamen, porque da lo mismo que nos presente un trabajo, una persona como el abogado, que no es médico, que no es ingeniero, que no es curador de bienes, cosas como esas, nos da lo mismo que lo tendríamos como un simple alegato. Entonces sí es importante nosotros establecer la idoneidad del perito. Número 4, lista de publicaciones. La norma dice si las tuviere. Si las tiene, dígalo. Si no las tiene, diga que no las tiene. La pregunta es si las tiene pero no lo cuenta. Hemos considerado que no es suficiente para desestimar un dictamen. Número 5, casos en los que ha sido designado como perito en los últimos 4 años. Nuevamente, si los tiene, cuéntelo. Si no los tiene, diga que no los tiene. La pregunta nuevamente es, y si sí los tiene pero no los mencionó, hemos considerado que no es una situación dirimente, es decir, no sería suficiente para desestimar todo el dictamen. Lo mismo, ¿fue designado en procesos anteriores por la misma parte, por el mismo apoderado? Volvemos a la misma respuesta. Si sí, dígalo. Si no pasó, diga que no pasó. La pregunta es, ¿y si sí pasó y usted no lo contó, sería suficiente para desestimar el dictamen? La respuesta es no. Tendría que tener un poder suficiente y alto como para decir usted tiene interés en este proceso. Es decir, tenemos que ir a otra causa. Tiene que manifestar si está en curso causales de exclusión de la lista para los demás peritos. Entonces me dice, pero si usted no está en la lista, no. Es una causal que haría que si usted estuviera en la lista, sería una causal de exclusión. Y adicionalmente, más adelante, se dice que el perito debe manifestar si está en una causal de recusación establecida para los jueces. Es decir, que las partes deberían abstenerse de entregar dictámenes cuando el perito está en una causal de recusación. Pregunta que ya me hizo un colega sobre si el cónyuge le puede servir de perito. La respuesta que yo le di desde antes y la ratifico es que no. Otra, utilizó métodos, exámenes, experimentos diferentes a los que hizo en otros peritajes, nuevamente los casos. Si sí utilizó un método diferente, dígalo. Si no lo utilizó, no lo tiene por qué decir. Y si sí lo hizo, pero no lo declaró, ¿qué tan grave es? La respuesta es, eso habría que analizarlo caso por caso. Es decir, tiene la fuerza suficiente para desestimar un dictamen. El hecho de que el método sea diferente al que utilizó en otro peritaje de la misma categoría, ¿sería suficiente? Eso se lo podríamos preguntar en la audiencia. Y las últimas dos, declarar si los exámenes y métodos son diferentes de los que utilizan en el ejercicio regular de su profesión, nuevamente, las mismas respuestas. Si sí pasó, dígalo y por qué. Si no pasó, podría no decirlo, el ideal es que diga que no. Y si sí pasó, pero no lo contó, ¿sería suficiente para desestimar todo el dictamen? La respuesta es, eso habría que analizarlo caso por caso. Ahora, ¿documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen es necesario? La respuesta hasta ahora ha sido sí, pero siempre y cuando sean influyentes para el dictamen, es decir, que tengan la fuerza suficiente para, por ejemplo, hacerse la pregunta, ¿será que la información que el perito nos está reportando en el dictamen que él escribió no tiene soporte en ninguna parte? Muchos de nosotros creemos que es una situación, obviamente, suficiente y con toda la entidad para desestimar todo un dictamen pericial y decir, yo no sé usted de dónde sacó sus datos. Es decir, no le acepto su sola personalidad, su sola capacitación, es decir, el argumento de autoridad suyo no se lo acepto, necesito ver los documentos. Entonces, uno por uno la Corte ha ido haciendo desarrollos, más o menos se les dictó la lista. Y finalmente una pregunta que me han hecho más de 2 veces hoy, la voy a reiterar, pues, ¿esto cuándo se verifica? Devolvamos al comienzo. ¿Cuál es el momento procesal para determinar esto? La respuesta de la Corte Suprema de Justicia es al final. Habíamos tenido una discusión muy interesante, yo hice parte de esa discusión en varios foros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, cuando el Ministerio de Justicia presentó el código, nos invitó y habíamos abierto la discusión de, bueno, ¿será que si el dictamen no reúne todos estos requisitos, el juez debería abstenerse de correr traslado? En la sentencia, la 125-23, miren el año 2021, ya es una sentencia vieja. Cuando digo vieja, ya estaba sentado, la Corte no ha variado esta postura, se los cuento, los estuve revisando, para mis casos, inclusive los cuantos llevamos. Y lo cierto es que la Corte se mantiene en la siguiente situación. Si el juez o inclusive la contraparte advierten que el dictamen tiene defectos, es decir, que no cumple todos estos requisitos, inclusive los dirimentes que acabo de mencionar, igual habría que correr traslado. Es decir, no es procedente el auto, por ejemplo, admisorio de la demanda, donde se le acumularon una decisión diciendo, y admito la demanda, no obstante, tomo la decisión de no correr traslado del dictamen porque lo veo insuficiente. El juez igual tiene que correr traslado y es una situación que va a tener que analizarse ya en la etapa de evaluación. Es decir, no lo podemos desestimar in limine o de entrada,
no podría hacerse ese tipo de ejercicios porque la Corte dijo, no señor, pues no tienes autorización, la norma es clara, tiene que hacerlo en el ejercicio de valoración, no lo puede hacer desde el comienzo. Obviamente es problemático porque pues ustedes sabrán que si a mí me corren traslado de algo que yo considero que no está completo, ¿cómo lo controvierto? Pero la Corte tomó esa posición que la ha mantenido hasta hoy. Entonces, resumen del contenido del dictamen, y por eso les dije que no me parecía una norma tan problemática, a diferencia de todas las demás, es que, pues, uno, al perito se le va a exigir pues, que se identifique, que nos diga con quién trabajó, si ha hecho publicaciones, si las ha hecho, si ha participado en otros procesos, si ha sido designado por las mismas partes, si ha rendido dictámenes sobre el mismo tema, si ha utilizado los mismos experimentos, si está en curso en causales de recusación, si está en curso en causales de exclusión de la lista, si hizo experimentos, qué experimentos hizo, si utilizó un método, por qué lo escogió, dentro de ese método, qué metodología utilizó, si se basó en documentos, dónde están los documentos, tiene que entregarlos, y por supuesto, todas las conclusiones tienen que ser, voy a repetir esto, claras, precisas, exhaustivas y detalladas. Si algo de esto falla, después deberán analizar caso por caso, no hay una regla universal y única, caso por caso, cuándo sería suficiente para desestimar el dictamen. Quiero ser muy honesto con ustedes, es muy preocupante la posición de la Corte Suprema de la sentencia de diciembre, porque aumenta el estándar, es decir, es mucho más exigente con la labor pericial. Dice la Corte que no debemos satisfacernos simplemente con el hecho de que el perito se presenta como un experto y que nos acreditó que es una persona que sabe mucho, porque sus conclusiones tienen que estar muy bien soportadas. Eso lo hace con base en una teoría, que es la teoría del razonamiento probatorio, no lo dice expresamente así la sentencia, pero se concluye de las citas bibliográficas que aparecen en la sentencia. Y eso hace que tengamos que ser muy severos con la presentación de las conclusiones que nos dan los peritos y luego con el acto de valoración. Muy bien. Catalina y Danilo. Buenas tardes, doctor. Hola. Doc, es que el tema de la tacha de falsedad la vamos a abarcar en el día que veamos los documentos o por preguntarlo acá. Entonces guardo la pregunta para la otra clase mejor, ¿sí? Pues si está el dictamen pericial. Sí, es que se dijo que la tacha de falsedad debe ir acompañada del dictamen pericial, si no... No, dije todo lo contrario. Ok, entonces como para yo recapitular esa parte. No, dije todo lo contrario. Que el 269 no exige acompañar dictamen pericial, que como no lo exigía, la conclusión es que es una prueba que debe decretar el juez de oficio. Ok, y por eso la nulidad, que si el juez no la ha decretado de oficio, Si el juez no la ha decretado, se ha activado la nulidad. Porque la nulidad del 133 es dejar de decretar pruebas que por ley son obligatorias. Están conectadas las dos normas. Ok, y lo que debe decretar entonces es el dictamen pericial. Cotejo pericial dice, o un dictamen, dice el 260-270. Pero no que la parte esté obligada a formular la tacha acompañando el dictamen. Que por esa razón se entiende que el decreto del dictamen es oficioso y obligatorio, porque hay otras normas del código que obligan a presentar ciertas actuaciones acompañadas de dictamen, y el 269 no es una de esas. Ok, y una pregunta, esto me dijo que era saneable. Entonces, el momento procesal para presentar esa nulidad sería cuando se está haciendo... Apenas tengo la oportunidad para decirlo. ¿Por qué? Apenas la oportunidad para decirlo. ¿Por qué? Porque es que las nulidades insaneables son solamente estas tres: proceder contra previdencia ejecutoriada, revivir proceso legalmente concluido o permitir instancia. No hay más. Todo lo demás es saneable. Esa es la razón. Esa es la explicación de por qué es saneable. ¿Sí estás leyendo mi pantalla? Sí, señor. ¿Sí? Ahí está la explicación, en el parágrafo del artículo 136. Entonces, si uno se devuelve al artículo 135, que también está en 134, pero si uno mira 135, dice así: no puede alegar la nulidad quien después de ocurrida la causa haya actuado en el proceso sin proponerla, que era lo que nuestro compañero nos estaba preguntando ahorita. Pregunta muy pertinente, por cierto. Entonces, yo me di cuenta que el juez no decretó el dictamen pericial, pero sí actuó y yo también actué. Y yo participé, y hablé, y presenté memorial, y fui, no sé qué. Incluso puse recurso y peleé, y me doy cuenta que nunca han decretado dictamen. Venga, usted ya actuó. Su primera actuación sería: pido la nulidad a quien no se ha decretado dictamen. Ok. ¿Sí? Así funciona. Son muy exigentes. Las nulidades que son saneables son muy exigentes. Las probatorias son las peores. Tú estás participando de la actuación. Es como cuando el juez deja de interrogar en la audiencia inicial y tú estás ahí. Cuando pide la nulidad, te levanta la mano y se pide la nulidad. Usted no ha practicado el interrogatorio de las partes. O en un proceso de pertenencia. Es delicadísimo. El juez no ha hecho inspección judicial, pero usted está actuando todo el tiempo. Usted está yendo a la audiencia inicial, no dice nada, el juez no practica la inspección, hace instrucción y juzgamiento, usted no dice nada, usted estuvo ahí todo el tiempo. Es una nulidad que no parece como insaneable. Entonces, las probatorias son muy exigentes. Vale, perfecto, claro. Ya me quedó claro. Vale, ya. Doctor, en cuanto al dictamen pericial de carácter informático, parece ser, yo no estoy muy enterada porque yo estoy en otra ciudad, parece ser que la empresa Adalit se acabó, ¿cierto? Usted que ve dictámenes todos los días, no para que me recomiende, no, sino qué otras empresas de peritos informáticos hay en el país, que es que no tengo como conocimiento. Hay un montón, pero tienes razón, no te puedo recomendar ninguna. Lo siento. Gracias, doctor. Pero sí, hay un montón. Hay varias. Gracias. Ok, bueno, ahora sí, vamos a hablar de contradicción. Danilo sí, señor. Y Leonardo, dale. Pues que usted ahora que estaba hablando sobre el acto de valoración y nos enunció la sentencia reciente de la Corte. La de Marta Patricia. Sí, señor. La que les mostré hace un ratico. Sí, señor. Yo quisiera saber, antes de esa sentencia, y digamos que en cualquier proceso con diversidad de dictámenes, ¿cómo era ese acto de valoración? No, a ver, quiero explicarla. No es que la Corte por primera vez haya dicho que hay que esforzarse mucho en verificar las afirmaciones del perito contra su método, metodología, datos y la ciencia aplicable. Como ponerte un ejemplo, desde la sentencia, aquí te vamos a mostrar una del doctor Tolosa, toma nota de esa sentencia, la 5186 de 2020. El doctor Tolosa había hecho un análisis muy interesante diciendo: el juez no es perito de peritos, inclusive tengo un nombre de este archivo que se llama Juez no es perito de peritos, diciendo: el juez no es que venga a reemplazar el conocimiento del perito, el juez tiene que ir a verificar que el conocimiento aplicado del perito sea respuesta de una investigación seria, luego el juez termina siendo el guardián de la ciencia y cosas como estas. No es que la Corte haya dicho en ninguna sentencia, faltaba más. No, es que usted le puede creer al perito a ciegas. No, la Corte jamás dijo eso. No lo dijo. Sino que lo que tiene esta sentencia de particular, ya la voy a volver a mostrar la de la doctora Marta,
La 2154, hacia alguien está notando en el chat 2154. Lo que tiene de especial esta sentencia es que eleva el nivel de exigencia que se le hace al perito de soportar cada una de sus informaciones en una ciencia verificable, contrastable, aplicada. Entonces algo así como que se le exige un nivel más alto de precisión, de exactitud, de responsabilidad al perito, y que no habíamos visto con esa intensidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. No lo habíamos visto con ese nivel de intensidad. La Corte hace un ejercicio largo, profundo, para decir, no es solamente que el perito sea un experto, es también que todas sus conclusiones sean contrastables, verificables. Y por cierto, eso lo hace precisamente para desestimar un dictamen pericial en un caso. Y dice, ¿por qué? Nos trae unas reglas muy fuertes que no habíamos visto antes. Es decir, le subió como un nivel más de exigencia que no habíamos visto hasta ahora en la jurisprudencia. Por eso les cuento, además, que si ustedes pueden buscar en redes sociales, pongan ese número. Redes sociales, hablo de redes sociales, o sea, servicios informativos de gente que está publicando y divulgando sentencias. Una sentencia que salió en ámbito jurídico y salió en todas partes porque es una sentencia muy especial. Hasta ahora la estamos digiriendo, la estamos estudiando. Yo la he leído ya 2 veces y me parece una sentencia muy delicada en el sentido de que nos afecta a nosotros el estándar de prueba, pues estamos hablando de estándares de prueba. Recuerden que la Corte Constitucional el año pasado emitió un fallo muy delicado en responsabilidad médica, absolutamente delicado, hasta tuvimos que hacer un foro a eso, porque dijo que había un estándar, en caso de un señor que se tiró por una ventana saliendo de un hospital, y dijo que había un estándar que había que cumplir y tuteló en un caso sumamente delicado contra un tribunal diciendo que no habían hecho caso de un estándar que nadie conocía hasta esa fecha, por cierto. Pues estamos hablando de subir los niveles de exigencia en varios tipos de pruebas. Entonces, aquí la Corte hace un análisis profundísimo, serio, muy ponderado de las normas del dictamen pericial, sobre todo con base en el artículo 226, para decirnos a nosotros los jueces tengan mucho cuidado con ir a hacerle caso a los peritos, empezar a sus palabras mías, mis palabras muy coloquiales, y hacerle caso a un perito solamente porque se acreditó que es un experto en la materia. No es suficiente, dice el juez. No es que antes sí lo fuera, simplemente que ahora hay que ser mucho más exigente. Entonces, se exige y el juez recibe todo el contenido de los, digamos, diversos dictámenes. Ya ahora con las reglas de experiencia, ya con sustento de eso, el juez, ¿qué debe usar o él cómo procede a tomar una decisión? Vamos a hablar de eso. Ya vamos a llegar a ese punto. Voy a llegar a ese punto en Barbara. Te lo anticipo desde ahora. Hay una discusión muy fuerte sobre el juez dónde debe consultar. Es una discusión sumamente fuerte. Disculpe. Leonardo, ya te doy la palabra. Doctor, cuando se nombra un perito auxiliar de la justicia, ¿se hace una lista como tal? ¿O cómo es el procedimiento? ¿Cómo así? El juez nombra el perito de una lista de auxiliares. Eso es lo que quiero saber. ¿O cómo lo hace? Esta mañana, te lo voy a volver a mostrar, toda la mañana se la dediqué a de dónde salen los peritos. Y toda la mañana me enfoqué muchísimo en contarles que había desaparecido la lista de los peritos. Eso fue, como toda la sesión de la mañana fue dedicada a contarles que no había lista de peritos, que había un mercado pericial, que había que encontrar al perito y que cualquier persona podía ser designada perito. Entonces la respuesta a tu pregunta es, no existen listas de peritos. Doctor, de pronto el compañero pregunta es cuando el juez decide de oficio. Correcto, fue lo que les conté esta mañana. Que no existían listas de peritos, que por lo tanto, sea que la parte lo haga, lo dice el 48, o sea que lo haga el juez, es exactamente la misma norma, todo lo que dice es que toca acudir a instituciones especializadas públicas o privadas y que este código haya eliminado la lista. ¿Soy el único pero no estoy escuchando? ¿Todos me escuchan? No, doctor, esa parte yo la entiendo. Está claro que cualquier persona... Doctor, respuesta a tu pregunta. Sí, respuesta a tu pregunta. No hay lista de auxiliares de la justicia para peritos. Esa es la respuesta puntual. De pronto... No hay lista de auxiliares para peritos. Listo, sí. Entiendo esa parte. A lo que yo iba es que de pronto cuando lo nombra el juez de manera... No tiene una lista. Listo. Y no hay posesión si tiene que ir a una lista y si el juez tiene una lista para que de esa lista pueda elegir el perito, la respuesta es no. Y tampoco hay posesión de lista de peritos. Y tampoco hay posesión. Que era todo lo que contestaba yo. Ahora, una última pregunta. ¿Cuál es la norma que dice o autoriza al abogado para llevar, digamos que para llevar a la diligencia a un perito para interrogar a otro? Ninguna. También lo dije esta mañana. No existe la menor posibilidad de que un perito sea llevado a una diligencia para interrogar a otro. No, pero también lo dije esta mañana. Sí, eso lo escuché. O sea, esa parte la hace, doctor, qué pena. Lo que pasa es que de pronto no me voy a entender con la pregunta. A ver, usted decía que lo prohibido es que le soplen al abogado la respuesta, más no que le digan lo contrario. ¿Cómo? Lo prohibido es que al testigo, a la parte y al perito le sople a alguien la respuesta. Lo permitido es que al abogado le soplen todo. Pero excepto la respuesta. Es que el abogado nunca contesta. No, perdón, en el caso de los peritos, perdón. En el caso de los testigos, perdón. Voy a repetir. Lo prohibido es que al declarante, llámese perito, parte o testigo, le soplen las respuestas. Eso es lo prohibido. Lo que está permitido es que a quien hace la pregunta, a quien realiza la pregunta, le soplen la pregunta. Eso está permitido, eso no tiene nada malo. Voy a decirlo de la manera más sencilla del planeta. Tú estás en una audiencia y estás interrogando. Tú tienes todo el derecho a abrir tu computador, tu tablet, tu iPad, tu celular, y que alguien que está fuera de la audiencia te mande las preguntas y te diga objete y te dicte la frase con la cual debes objetar. Eso no solo no está prohibido, eso es lo mejor que puede hacer un abogado. Abogado que se respete, tiene un batallón de gente soplándole todo lo que tiene que hacer. Un abogado realmente bueno, serio, diligente. Abogado que sabe de su trabajo. Tiene un batallón de gente atrás soplándole todo al abogado. Tiene un grupo de trabajo atrás diciéndole, esta es la próxima pregunta que usted debería hacer. Cambie la pregunta, retire la pregunta, objete la pregunta, pídale al juez, interpóngale el recurso al juez, susténteselo de esta manera, insístale al perito. ¿Sí me explico? Ese es el buen abogado, eso es lo mínimo que se espera de un abogado. Que entre a una audiencia con todos sus equipos prendidos, tenga un equipo atrás haciendo investigaciones serias
que haga lo que estamos haciendo en esta charla, que tenga aprendida una inteligencia artificial, que le esté transcribiendo todo, que tenga activo su internet, que esté haciendo preguntas en Google y que tenga abierto ChatGPT y que tenga Gemini y que tenga Grok y que tenga Cloud y que se asista de todo lo que pueda para poder hacer la mejor pregunta. Eso es lo mínimo que se espera de un abogado hoy en día con el uso de tecnologías. A quien no le podemos permitir que reciba ayudas para contestar es al declarante. ¿Sí me explico esto? Claro. Doctor, una pregunta. En el caso de la muerte del perito, creo que quedó... No llegaba ya. Entonces, quedamos con la rendición, vamos con la contradicción. Ahora sí vamos con la contradicción, vamos a hablar de la muerte del perito, vamos a hablar de la audiencia del perito. Listo, vamos allá. Entonces ya se rindió el dictamen. ¿Cuándo entró el dictamen? El dictamen entró con la demanda, con la contestación, ya eso lo sabemos. Ahora, vamos a hablar del traslado. Hablemos del traslado. Ya conté varias veces cuando leí el 227, salté al 228 en un pedacito que es el siguiente. ¿Cuál es el término de traslado? La respuesta es, si entró con la demanda, pues traslado de la demanda. Si entró con la contestación, traslado del escrito de excepciones. Si entró tarde, 3 días. ¿Necesita auto? Sí. Ahí vamos. Ahora vamos a ver cuáles son los actos de contradicción. Ahora sí. La norma dice, voy a resaltarlo para hacerlo literal. Dice, la parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial puede, 2 puntos, pedir que el perito venga a audiencia para interrogarlo, puede aportar uno nuevo, o las dos, dice hasta ahí. Y abajo dice, no puede haber trámite especial de objeción del dictamen por error grave. Entonces aparece una tercera forma de contradicción. Entonces vamos a revisar esas tres que en principio irían dentro del término de traslado. La primera, despacito. Cuando a mí me corre el traslado de un dictamen, dentro del término de traslado, sea que va junto con la demanda, con la contestación o por fuera, eso ya lo miramos, yo puedo decir así. Yo quiero que el perito que elaboró el dictamen, que mi contraparte presentó en el proceso, venga a audiencia porque yo lo quiero interrogar. Eso lo debo hacer en el término de traslado. Posibilidad número 1. Pido la comparecencia, audiencia, para yo interrogarlo. No se olviden lo que acabo de decir, para yo interrogarlo. ¿Quién puede pedir la comparecencia del perito a audiencia? La norma lo dice de manera textual, no es una interpretación ni mía, ni hay que utilizar ningún método hermenéutico para llegar a esta conclusión. La parte contra quien se aduce un dictamen puede llamar a la audiencia para interrogarlo. Entonces, ¿quién quiere interrogarlo? La parte contra quien se aduce un dictamen. Eso quiere decir, por favor, que la norma no dice que los peritos son citados a audiencia porque la parte que aporta el dictamen quiere llamar al perito a que lo sustente. No existe la audiencia de sustentación de dictamen. No es posible, bajo el régimen del Código General del Proceso, traer a un perito a audiencia a que rinda dictamen o a que lo sustente. Ninguna de las dos se pueden hacer. Eso era del código derogado. En el código derogado sí se podía llamar a un perito para que viniera a audiencia a exponer por primera vez su dictamen. Eso era el código que se derogó en 2016. En esta norma no se puede. Y hay que ser enfático en esto porque yo he leído textos académicos donde dicen, no lo insinúan, lo dicen, que la parte que aporta un dictamen llama a su perito a audiencia para mejorar, complementar, sustentar, completar el dictamen vía preguntas que le hace la propia parte que lo aportó. Eso no es correcto. Cosa diferente es que cuando el perito venga a audiencia, ahorita se les muestra la norma, lo dice, la parte que trajo el dictamen puede participar del interrogatorio, obvio, porque es un sistema de contradicción bilateral. Se llama sistema de audiencia bilateral. Eso es un tema aparte. Luego, ¿cuál es la regla exacta que trae el código? Aquí está, que trae el código para ese interrogatorio. Entonces dice así: en virtud de la solicitud de citar al perito a audiencia, el juez citará al perito para que él y las partes, todas, lo interroguen bajo juramento acerca de 3 temas específicos y ningún otro. Eso es súper importante. Aquí viene una separación conceptual, legal y de orden público con el testimonio y con la declaración de parte. Una separación total. Porque cuando viene un perito a audiencia no viene a declarar de la misma manera que viene un testigo y no viene a declarar de la misma manera que lo hace quien tiene la calidad de parte. Es una declaración completamente diferente, busca fines distintos. Por supuesto, la dinámica será completamente distinta. Cuando el perito venga a audiencia, espero que todos estén viendo mi pantalla, estoy en el artículo 228, inciso primero, en la mitad del párrafo, inciso primero, dice así: en virtud de la anterior solicitud, si el juez lo considera necesario, citará al perito a audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de idoneidad, imparcialidad y continuidad. Es la propia ley la que dice lo que se le puede preguntar al perito y por lo tanto es la propia ley la que dice lo que no se le puede preguntar al perito. Entonces empecemos. Cuando el perito llegue a audiencia, el juez le tomará juramento, porque la norma dice bajo juramento. Hay una duda grandísima sobre cuál juramento se le debe tomar: el juramento que se le toma a los testigos o el juramento que se le toma a las partes. Ustedes recordarán que son 2 tipos de juramento que son muy distintos. Al perito, a la parte se le toma juramento de decir la verdad. Esa es toda la frase. Por cierto, no se levanta la mano derecha ni nada de esas vainas. En cambio, al testigo se le toma juramento de decir lo que sabe o le consta en relación con lo que se le pregunte y los hechos de que tenga conocimiento. Es un objeto totalmente diferente. Son 2 juramentos completamente diferentes. Tenemos una duda grande, muy difícil de sortear, de cuál es el juramento que toca tomarle al perito. Eso lo hemos visto, que algunos jueces lo toman por el lado del testigo y otros lo toman por el lado de la parte. Podría haber una combinación entre los dos para ahorrarnos problemas. Recordemos que en un procesal civil no se toma juramento de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Eso no existe. Eso es el proceso penal antiguo. Eso ya lo tenemos nosotros. Sí. ¿Cuáles son los temas que se pueden tocar durante este interrogatorio? Muy importante. Tema número 1. Podemos hablar de la idoneidad del perito. Yo puedo dedicarle todo el interrogatorio a hablar de la idoneidad. Esto es importante porque tiene un efecto que me consta, es un efecto psicológico muy complejo de manejar. ¿Y qué significa un efecto psicológico? Que los peritos llegan a la audiencia y deben llegar a la audiencia con una preparación para entender que van a poner en duda sus títulos. Le van a preguntar. Le van a preguntar si es verdad que estudió, le van a preguntar si es verdad que se capacitó, le van a preguntar si es verdad que fue a la universidad. Todo eso lo pueden preguntar. Luego el perito no podrá refugiarse, ojo con esto. No podrá refugiarse, no serán inútiles aquellas preguntas que versen sobre los documentos que él aportó o dejó de aportar, pero sobre todo los que aportó, porque hemos visto eso. Pero eso ya está ahí. Mostrando estudió, eso ya está ahí. No, señor, yo voy sobre su idoneidad.
Lo que no se pueden hacer preguntas repetitivas, ese tipo de cosas, pero se vale irme contra la idoneidad del perito. 2. Es el momento, por excelencia, en que la parte contra quien se aduce el dictamen le puede hacer preguntas de su imparcialidad. No se olviden de todo lo que dije esta mañana. Esta mañana hablé y conté que el perito tenía, y la parte tenía que abstenerse a aportar dictámenes de personas en las cuales hubiera causales de recusación. Eso es súper importante. Hablé de la independencia, hablé de que el dictamen es honesto, hablé de que el dictamen es de su propia convicción y de algo que le dictaron, todo ese tipo de cosas. Y adicionalmente que no tiene interés en el resultado del proceso, como por ejemplo que pactó cotalitis, o que por ejemplo es socio de una de las partes, cosas como esas. Todo eso rompe imparcialidad. Luego el perito no podrá decir, pero yo ya le jugué dentro del dictamen que soy imparcial. No importa, la audiencia es para eso. Y finalmente la frase lapidaria que aparece acá, que dice contenido del dictamen. Ojo, cuando dice lo podrán interrogar sobre el contenido del dictamen, significa que no lo pueden interrogar sobre algo que no está dentro del dictamen. Es decir, voy a poner 1, 2 o 3 ejemplitos que ya los he venido contando toda la mañana, pero vamos a centrarnos en la razón jurídica de mis comentarios. Ejemplo número 1. El perito rindió un dictamen de una intervención quirúrgica que ocurrió en el año 2013. Y entonces dice, en el año 2013 el médico hizo esto, yo miré la historia clínica y lo hizo bien o mal, no me importa. Lex Artis de 2013. Y de repente le hacen la siguiente pregunta. Bueno, pongámonos en el año 2025 de acuerdo con la Lex Artis, si en 2025 la persona hubiera entrado al mismo quirófano, ¿cuál hubiera sido el resultado? Lo siento mucho, eso no está dentro del dictamen. El dictamen no versó sobre una hipótesis del año 2025. No le están preguntando nada que sale dentro del dictamen. Entonces está extendiendo el dictamen a puntos no tocados. Otro ejemplo, que ya lo dije también esta mañana. El perito dijo, la casa en el año 2020 valía 100 millones de pesos. Pregunta, ¿y cuánto vale hoy? Señor, ese no fue mi dictamen. Yo dictaminé sobre el precio en 2020. ¿Quiere saber cuánto vale hoy? Decrételo. Ya les conté que la Corte había dicho que eso era válido. Vaya y haga un nuevo dictamen porque al perito le toca salir a la calle a preguntar cuánto vale en 2025. Eso es un dictamen diferente. Puede llamarse una actualización de dictamen, llámelo como quiera, es válido, pero es un dictamen diferente. Luego no le pueden hacer esa pregunta. Entonces, eso no es válido. Que le extiendan, que aprovechen el día del interrogatorio para hablar de puntos nuevos. O sea, pedir adición de dictamen, que antes tampoco era permitido, por cierto. Después de que un perito se había posesionado en el régimen anterior del Código de Procedimiento Civil, ya no se podía pedirle que extendiera el dictamen a puntos nuevos. Eso no se podía, eso solo se podía hasta el día de la posesión. Voy a repetir que aquí los peritos no se posesionan. ¿Por qué no se posesionan? Porque no hay lista. Y además porque el código no quiere que se posesione. Ahorita lo vamos a ver. Porque la parte de ahí lo contacta a nivel personal. Y cuando es el juez, simplemente le libra un oficio. No hay un acta de posesión, no hay un acto de posesión. Hasta ahora no hemos visto que la Corte lo haya creado, más allá de que alguna juez por aquí por allá lo haga, pero no es un acto que esté regulado dentro de este código. Entonces, ahora hablemos del régimen, de la audiencia. La audiencia dice así: las partes y el juez lo pueden interrogar. Significa que tanto el juez como el que citó al perito, que es la parte contraria, como la parte que contrató el dictamen, pueden formular preguntas. No hay problema. Tema número 2. Dice: la contraparte de quien haya aportado el dictamen puede formular preguntas asertivas e insinuantes. Pero fíjense que aquí hay una legitimación para hacer la pregunta. No es que cualquiera las pueda hacer. Es la contraparte de quien haya aportado el dictamen puede formular una pregunta asertiva e insinuante. En el régimen de la oralidad y de los interrogatorios, estudiamos mucho la legalidad de ciertas preguntas, porque, un ejemplo, a las partes, en el interrogatorio de partes, sí se les pueden hacer preguntas asertivas e insinuantes, pero a los testigos no se les pueden hacer preguntas asertivas o insinuantes. Para aquellos de ustedes que no estén muy familiarizados con la diferencia y las definiciones, pues son relativamente sencillas. Empecemos con la pregunta asertiva. La pregunta asertiva es la que tiene como respuesta un sí o un no. Diga si es cierto. En la antigüedad, nuestros antecesores hacían una pregunta toda elaborada, que tenía, por cierto, varias preguntas muy mal hechas, pero se permitía. Decían, diga cómo es cierto, sí o no, y yo digo que sí. Decían cosas como esas. Esa es una clásica pregunta asertiva, muy mal hecha, pero se permitía antes. Hoy día simplemente decimos sí o no. Sí o no que usted tal. Sí o no que pasó tal cosa. Sí o no. Es una pregunta. O más, el criterio es cierto que tal cosa ocurrió. Es asertivo. Cierto que tal cosa pasó. Es una pregunta asertiva. Que lleva un sí o no. Tan es así que en el régimen del interrogatorio de las partes hay una norma que regula ese sí o no. Dice así: cuando la pregunta sea asertiva, el declarante se limitará en primer lugar a manifestar si es cierto o no el contenido de la pregunta, sí o no. Y después le puede agregar todas las explicaciones que quiera. Se lo dice la norma sobre el interrogatorio de las partes. A los testigos no le podemos hacer preguntas asertivas, que finalmente son preguntas cerradas. Diga si es cierto que mi cliente se reunió con el demandante el día tal. Al testigo no le puedo preguntar eso. Si bueno, tengo que hacer preguntas abiertas. Ahora, la pregunta insinuante es una pregunta un poco más delicada, muy concentrada. La pregunta insinuante es la que contiene una narrativa de un hecho que yo afirmo que ocurrió, pero que no necesariamente le estoy preguntando a la persona si es verdad que ocurrió o no. Yo simplemente lo estoy afirmando. Vale, voy a esto. Cuando usted llegó ayer, ¿qué hora era? La persona dice, usted me está preguntando si llegué o usted está afirmando que llegué y luego le acumuló la pregunta qué hora era. Pero primero establezcamos si yo llegué. Pues la primera parte es una pregunta insinuante. Cuando usted llegó, ¿qué hora era? Cuando usted se levantó, ¿qué fue lo primero que hizo? Hey, un momentico, usted ni siquiera me ha preguntado si me levanté. Entonces vamos con la primera. Usted me está insinuando que yo me levanté. Y ahí ponen problemas al declarante porque el declarante empieza a descomponer la pregunta y defenderse de la primera afirmación. ¿Por qué llegó usted a las 4 de la tarde? Está diciendo que llegó a las 4. Entonces le toca defenderse de la parte de si llegó a las 4. No, un momentico, es que yo no llegué a las 4. Luego no le tengo que contestar porque llegué a las 4, porque yo no llegué a las 4. Es complejo de resolver. Por eso a los testigos no se les pueden hacer ese tipo de preguntas. Usted en respuesta anterior dijo que, y por lo tanto que, y yo digo que, y entonces ahora le pregunto por qué. Y me dice, un momentico, eso es una pregunta insinuante. Cuando usted da por hecho la ocurrencia de un hecho, usted lo afirma que ya ocurrió y le pregunta por qué ocurrió. O le pregunta de qué manera ocurrió, o le pregunta qué ocurrió, pero usted da por hecho que eso ya pasó. Eso es una pregunta insinuante. A los peritos sí se les puede hacer. No hay problema. Teniendo en cuenta que usted no fue al inmueble, ¿por qué no fue? Yo estoy diciendo que usted no fue, lo estoy afirmando. No, pero es que yo sí fui. Bueno, ok, contésteme. Entonces sí se le puede hacer la pregunta insinuante al perito. Pero que lo único que la puede hacer es la parte que pidió la declaración. La parte que pidió la declaración es quien puede hacer la pregunta insinuante. Quiere decir que el que trajo al perito, o sea, el que trajo el dictamen, el que contrató al perito, no le puede hacer preguntas insinuantes porque no es una audiencia para salvar al perito. No es una audiencia para sustentar el dictamen, no es una audiencia para rendir dictamen.
también ya está rendido. Por eso les decía una conexión con la famosa inspección judicial, que no es correcto llevarse a un perito a la inspección judicial para que acompañe al juez a la inspección judicial. Lo que sí puede perfectamente pasar, no tiene nada de raro, es práctico, es además célere y descongestiona el proceso, es que en procesos donde hay, por ejemplo, audiencia inicial, a continuación inspección judicial y a continuación instrucción y juzgamiento, todo eso se pasa en el mismo lugar y de manera sucesiva. Eso lo autoriza, por ejemplo, el proceso de pertenencia, lo autoriza el deslinde. Entonces dice así, pues dice, bueno, el próximo lunes a las 8 de la mañana nos vamos para el inmueble. En el inmueble voy a hacer audiencia inicial. Terminada la audiencia inicial voy a hacer inspección judicial. Terminada la inspección judicial voy a hacer instrucción y juzgamiento. Dentro de la instrucción y juzgamiento voy a interrogar al perito acerca del contenido del dictamen. Pero fíjense esto, ¿le puedo preguntar al perito acerca de lo que en ese momento el perito está viendo? Entonces la respuesta es no. Como que el perito vaya a hacer una vuelta y dígame lo que vio. No, señor, eso es un dictamen nuevo. Yo ya rendí un dictamen. Pongamos el siguiente ejemplo. El juez se da cuenta que el perito nunca estuvo en el predio que el juez acaba de ver. Se dio el dictamen, ve las fotos del predio, mira las conclusiones del perito y, por ejemplo, el juez va y recorre una finca que no tiene ninguna construcción, que tiene terreno irregular, lo que llamamos plano, y que tiene pasto. Va y lee el dictamen y en el dictamen aparece una foto, un terreno irregular lleno de piedras y además en zona montañosa. Pues va y hace su inspección y dice, esto no me cuadra. Lo que sí le puede preguntar al perito es, perito, yo observé que esto es un terreno llano con pasto. Usted dice que observó que era un terreno montañoso y con una casa en la mitad. Por supuesto, le puedo preguntar por el contenido del dictamen, por el método, por la metodología, por todo le puedo preguntar. Pues si yo observo una cosa completamente diferente, incluso las partes dicen, yo que estuve en inspección judicial observo algo completamente diferente. ¿Por qué dijo en el dictamen que esto era un terreno montañoso lleno de piedras y con una casa en la mitad? Si está claro, lo acabamos de ver, que aquí no hay nada. Pero lo que yo no le puedo decir es, vaya y dése una vuelta y me cuenta que vio. Eso sí no se puede hacer porque eso es un dictamen nuevo. Lo que sí pueden hacer es perfectamente el acto de contradicción diciéndole, es claro que usted aquí nunca estuvo. Eso es un tema diferente. Eso sí se puede hacer, de hecho es muy práctico. Acepte que usted no vino acá. Eso sí es sobre el contenido del dictamen. Pero ha sido claro con esta explicación hasta acá. Voy a hacer una pausa. Quiero que si me van a hacer preguntas me las hagan sobre esto, sobre el tema de citar al perito audiencia, o sea, hasta acá. Y antes de la pausa, ahora sí voy a resolver la pregunta que tantas veces me han hecho desde que empezó la clase. ¿Qué pasa si el perito es citado y no asiste a la audiencia? La respuesta es la siguiente. Si la razón por la cual el perito, ojo, no vino a la audiencia es voluntaria, es decir, como que manda una nota diciendo no quiero ir, o nadie sabe por qué no vino y luego se detecta que es que no vino porque perdió el trabajo, porque cambiaron de representante legal, es decir, fue injustificado y está demostrado que es injustificado, en ese caso el dictamen pierde valor. Pero en la sentencia 8099 de 2024, la Corte Suprema de Justicia dijo lo siguiente. Caso, perito se murió. Ahora sí, me han preguntado varias veces qué pasa si el perito se muere. En esta sentencia, que es una sentencia que la propia Corte calificó como de unificación, una sentencia de unificación, la Sala de Casación Civil dijo así, si el perito se muere, no podemos sacrificar el dictamen pericial, no lo podemos dejar sin efecto, se autoriza a la parte que lo obtuvo a conseguir a alguien que se lo lea y venga a audiencia y conteste las preguntas, con base obviamente en el documento que aparece dentro del proceso. No tienen por qué hacer un dictamen nuevo y tampoco lo van a dejar sin efectos. Ese es el resumen de toda esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, una sentencia corta, ustedes ya la pueden buscar por internet. Sentencia 8099. Varios de ustedes me han hecho varias veces la misma pregunta y la respuesta es súper sencilla. Toda la sentencia se dedica a eso. Un perito que falleció, caso llegó en tutela de la Corte Suprema de Justicia, es una sentencia de tutela civil. Y en resumen, la Corte dice, usted puede conseguir a una persona, obviamente de las mismas calidades o similares calidades, para que se lea y estudie el dictamen y venga a audiencia a absolver el cuestionario, pero no a sustentarlo ni a repetirlo y el dictamen no va a quedar sin efectos. Lo que alguien ya lo anotó en el chat. Entonces ahí está la respuesta a la tan insistente pregunta de qué pasa si el perito no viene a la audiencia. Por favor, muy importante determinar que si el perito se murió, pues tendríamos que traer una prueba de la muerte que sea el certificado de defunción. Esta sentencia nos ha dado pie también para explorar otras posibilidades, como que qué pasa si el perito no puede venir a la audiencia. No puede venir nunca a la audiencia, estoy hablando de nunca. ¿Por qué? Porque el código le dedica un apartado especial diciendo así, si el perito se excusa antes de su intervención, el juez igual tiene que seguir con las demás pruebas y luego, cuando ya haya evacuado todo, suspende, fija una nueva fecha y hora para que el perito pueda venir a rendir su declaración. Pero tiene un requisito, y es que esa excusa llegue antes de que le toque al perito hablar. Voy a poner un ejemplo. Si estamos en la audiencia de instrucción y juzgamiento, que es artículo 373, hay que ir a mirar el numeral tercero, y si ustedes ven el orden en que se desarrolla esa audiencia, son primero los peritos, después los testigos, y después la exhibición y después el resto de pruebas. Pero como el perito va de primero, la excusa tiene que llegar antes de que llegue ese momento de esa audiencia. Si la excusa llega antes, el juez dice, ok, sigo con testigos, sigo con exhibición, sigo con las demás pruebas, y una vez haya evacuado todo eso, suspendo, es decir, no voy a escuchar a las partes en alegato de conclusión, no voy a dictar sentencia, voy a convocar nueva audiencia para que darle un placito al perito, para que llegue a la oportunidad que llegue, y si no, escucho. Ahora, piensa esto. Si la excusa no llega antes de esa oportunidad, sino que llega después, fíjense lo que dice la norma, es muy específico lo que dice la regulación. Si el perito no se excusa antes, sino que la excusa llega después, y llega dentro de los 3 días siguientes, y el juez, ¿sí?, estaba en audiencia, como no le llegó la razón, el juez no tiene autorización de parar la audiencia y decir, bueno, como el perito no ha llegado, yo paro, porque no le llegó ninguna excusa. Lo que dice la norma es clarito, dice, tiene que seguir adelante con el proceso y dictar su sentencia. Tiene que dictar su sentencia, o sea, va para alegatos, dicta sentencia, lo que por supuesto lleva implícita una consecuencia es que pues, no va a poder tener en cuenta el dictamen pericial. Y lo que dice la norma es que la prueba quedaría, ¿sí?, aquí dice decreto de la prueba, pero realmente es decreto de la, esto es un problema de redacción legislativa. Si el proceso tuviera segunda instancia, entonces, en segunda instancia, escucharíamos al perito y ahí sí alegatos de segunda instancia. Cambia todo. Un problema de diseño también porque no cuadra mucho con la audiencia de segunda instancia. Ustedes podrían ver los artículos 325 y 327 del código, no son muy amplios en esto, pues hay varios problemas. Pero básicamente hay que entender que son varias las normas que regulan casos y situaciones diferentes frente a la inexistencia del perito, que se las voy a resumir de la siguiente manera. Mucha atención. Regla número 1.
Perito no viene, no se excusa, nadie sabe por qué no vino, nunca llega a una razón. En ese caso, el dictamen pierde valor. Ejemplo número 2. Perito no viene y además dice que no va a venir, porque nos ha pasado muchísimo eso. Ha habido casos en que el perito manda a decir no voy. Ejemplo, no me ha pagado. Ejemplo, ya no trabajo para la empresa. Ejemplo, la empresa no quiere que yo vaya. Ejemplo, el representante dice le voy a mandar a otro. Todos esos casos son un desacato a lo que dice la ley, obviamente un desacato a la orden del juez. Están desacatando a la orden del juez. ¿Por qué? Porque el juez ya lo había citado. Dice, citará al perito. No es citará a la empresa para que mande al representante legal, es citará al perito. Ya está citado. Entonces es un desacato a orden judicial, dictamen pierde valor. O por ejemplo, el día de la audiencia la persona no se presenta, siempre se presenta otra. No lo vamos a interrogar porque tengo nada que preguntar. Dictamen pierde valor. Situación diferente. Si antes de empezar la fase de interrogación al perito llega una excusa, el juez continúa audiencia, pero no dicta sentencia, sino que fija una fecha. El problema que trae la norma, no autoriza al perito para excusarse 2 veces. Súper complejo el tema porque aquí estamos jugando con el artículo 121 del Código General del Proceso. Entonces es súper delicado esto. Escenario siguiente. Comienza la audiencia. Llega el momento en que el perito va a declarar. No llega ninguna excusa. Por supuesto, el juez debe dictar sentencia. Pierde valor en ese momento el dictamen. Pierde valor en ese momento el dictamen porque la norma dice que el dictamen no tendrá valor. Ok, pero llega una excusa. Si la sentencia fue dictada en un proceso de doble instancia y fue apelada, por supuesto, según estos 2 requisitos, eso autoriza a que ante el juez de segunda instancia o tribunal se pueda escuchar al perito por primera vez porque se excusó de su posible asistencia ante el juez de primera instancia y, por supuesto, en ese momento se revive el dictamen porque ya pudimos escuchar al perito y el juez de segunda instancia podrá tenerlo en cuenta. ¿Cómo va a pasar eso? Va a pasar en el orden establecido en los artículos 325 y sobre todo el 327. Juez o tribunal citarán audiencia, escucharán y ahí sí en ese momento a las partes les da plazo para que aleguen de conclusión ahí mismo oralmente y tendrá en cuenta tanto el dictamen como el interrogatorio que le hicieron al perito. Sobre voy a hablar ahorita en valoración probatoria del dictamen. Entonces esas son todas las reglas que hay. Quiero que ustedes tengan muy presente que el tema no es solamente la muerte, el tema está dividido entre si se excusa, si no se excusa, si lo hizo antes, si lo hizo después, más la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, es un régimen bastante complejo esto de la inasistencia, no es una sola regla. Ustedes ya vieron que son casi 5 reglas muy definidas aquí en el Código, más la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Ok, ahora sí, en orden de manos levantadas. Diana. Doctor, gracias. Mire, yo entiendo perfectamente lo que usted dice, bueno, lo que usted leyó sobre que las partes pueden asesorarse de abogados en tratándose del dictamen pericial, ¿cierto? Pero usted dijo ahora los demás. No es en tratándose de dictamen pericial. Lo que dije es que la frase que dice que las partes pueden asesorarse de abogados no tiene ninguna conexión con dictamen, no obstante que está metida dentro del capítulo del dictamen. Sí, exacto. Entonces, le quería decir lo siguiente. Yo estoy 100% de acuerdo con usted en que un buen abogado debería entrar al lado del lado pues, atrás de su equipo y tener el chat prendido y los computadores. Bueno, en fin, pero como a los jueces no les gusta eso, no encuentro las normas específicas o el argumento puntual para poder convencer al juez de que ese es el deber ser. Yo se lo doy, tranquila. Se le tiene. Gracias. Ya lo doy, un momentico. Porque es que no me cuadra mucho esa frasecita precisamente por estar ahí en el 226, entonces no sé de qué otras herramientas jurídicas echar mano. Vea, no me preocupe, aquí se lo doy. Este acuerdo, el 121.85 del Consejo Superior de la Judicatura, tome nota del número. Para todos aquellos de ustedes que vayan alguna vez a ir a audiencia, si ustedes son de los que cargan alguna imagen en la billetera y no les cabe más espacio, boten la imagen y cámbienla por este acuerdo, porque esta es su Biblia. Si ustedes no saben este acuerdo, hoy es el día para memorizarse. ¿Por qué? Porque estamos en un régimen oral. Y este acuerdo regula las audiencias orales. Dicho esto, aquí viene la clave. Voy a buscar la palabra apagado. A ver, no me está haciendo búsquedas ahorita. Entonces, vamos a ver los deberes de las partes dentro de las audiencias, deberes de los participantes, y aquí está. Miren esto. Artículo 5 de deberes generales. Deberes de los participantes dice, vamos a subrayar, apagar o mantener en silencio cualquier dispositivo de comunicación electrónico que se ingrese a la audiencia. Pero la palabra que más me gusta es mantener en silencio. Apagar o mantener en silencio. ¿Sí lo ven? Apagar o mantener en silencio. No lo explicaré, pero espero que me lo estén viendo. En ninguna parte se dice, sugiere o se deduce que un abogado no pueda usar su celular dentro de una audiencia. No hay manera de deducir eso de ninguna norma, de ningún código del ordenamiento general. Todo lo contrario. Nosotros necesitamos que los abogados vengan lo más preparados posibles. Y hay que recordar que las audiencias públicas no son exámenes preparatorios. No hay que confundir el escenario académico en el que, por virtud de la ley colombiana, una persona toca examinarla para saber si entendió, si supo, si es capaz de salir al mundo profesional. Y para eso le hace una evaluación con unos mínimos, diciendo si usted saca tanto, usted pasa. Y con esto le doy su título. Eso ya pasó. Y pasó probablemente hace décadas para esa persona. El día de la audiencia nosotros no estamos evaluando a nadie. Al testigo no lo estamos evaluando, a la parte no lo estamos evaluando, al abogado no lo estamos evaluando, no lo estamos examinando, no lo estamos sometiendo a prueba de conocimientos. Y esto es muy importante saberlo porque al único que no le podemos dar respuestas es al declarante. Y con todo, lo quiero mostrar en vivo y en directo. En ciertos casos muy especiales, incluso a los declarantes les podemos permitir que consulten documentos. Práctica el interrogatorio a testigos, miren esto. Miren esto. El testigo, al hacer su declaración, puede hacer dibujos gráficos para aclarar su declaración. Y dice que no puede leer notas o apuntes, dice, a menos que el juez se lo autorice para cifras, fechas y otros casos que le encuentre justificados. Leer. Es decir, hasta eso se lo permitimos a un testigo de la mano. Porque si lo necesita para refrescar su memoria o para precisar un conocimiento que cree tener, pero no lo tiene claro en ese momento, la memoria es frágil.
Entonces, ojo, y adicionalmente se dice, numeral quinto del Código General, dice, no se admite como simple respuesta a la expresión de que es cierto el contenido de una pregunta, ya se los había contado, no se permiten preguntas asertivas, y adicionalmente a los testigos les decimos, no se le pueden hacer preguntas insinuantes, ¿sí? No le puedo dar la respuesta, ¿sí? Y tengo que permitir que el testigo declare espontáneamente, o sea, que no le hayan preparado la respuesta. De todo esto se deduce que al testigo no le puedo dar la respuesta, y creo que hay un consenso general en eso, al testigo nadie le da la respuesta, tiene que ser espontáneo, no puede ser inducida, por eso no le puedo hacer preguntas insinuantes, por eso no le puedo hacer preguntas cerradas, por eso no le puedo hacer preguntas asertivas, todo eso no está permitido con testigo, pero cuidado. A la parte sí le puedo hacer preguntas insinuantes, asertivas, cerradas, porque en el interrogatorio de las partes está expresamente permitido. Son dos regímenes completamente diferentes. Si ustedes van a ver, en el artículo 203 del interrogatorio de las partes dice, si la pregunta fuera asertiva, limítese a contestar si es cierto o no. Obviamente le puede dar explicaciones. Fíjense que el régimen es diferente. Pero en ninguna parte dice, el abogado tiene prohibido entrar a la audiencia, volvamos al acuerdo 121.85, aquí está, dice, ¿dónde dice en alguna parte que el abogado tiene prohibido entrar con equipos de comunicación? Miren las prohibiciones. No se puede usar lentes oscuros, sombreros, gorras, accesorios que cubran la cabeza. No se puede portar armas de fuego. Miren, ojo, no se puede utilizar un celular o aparato con propósitos distintos a la audiencia. Es que la norma es absolutamente, como decía la una sentencia diamantina. O sea, esto es más claro que un diamante, es más claro que la agua pura. Con fines distintos a la audiencia. Es como cuando le dicen, no se puede transitar en un vehículo automotor por una vía donde pasan bicicletas los domingos en Bogotá. No le están diciendo usted nunca podrá usar el carro. Lo que está diciendo es no puede transitar por esa vía el domingo entre 7 de la mañana y 1 de la tarde. Pero no le están diciendo nunca puede usar el carro. Está diciendo si lo usa, no lo use dentro de esa vía. Si usa el celular, no lo use para algo distinto. Lo que quiere decir es básicamente como que, venga, si usted se pone a hacer una llamada como, oiga, mire, ¿a qué hora es el almuerzo? Y que nos ha pasado, ¿no? Entonces empieza la abogada a pegar el grito. Y uno lo oye también en las audiencias, cuando se conectan virtual, como, oiga, mija, que échale más sal a la sopa, ese tipo de cosas. O el juez también preguntando, venga, pues le dio comida al perro, ¿qué ha pasado? Y el juez pegaba el WhatsApp. Y uno dice, pues, páreme bolas, mijo. O sea, venga, hagámonos pasito, yo quiero que usted me pare bolas. Entonces, por eso el protocolo dice, jueces no utilicen sus celulares, algo así como no se conecten al WhatsApp para hablar con sus esposas. Pero si nadie nos dijo a nosotros que no podíamos usar el WhatsApp durante la audiencia, porque es que faltaba más, que usted no quiera que el juez le dicte la mejor sentencia en esta vida. O sea, ustedes tienen que ser felices cuando el juez hace una pausa. Yo creo que al juez deberían aplaudirlo cuando hace una pausa y dice, oiga, ¿sabe qué me corchó? Voy a pensar muy bien esta vaina porque es que yo estoy poniendo en riesgo su vida, sus bienes, su patrimonio, su familia, su libertad. Déjeme la pienso bien. Déjeme, me meto a Google, venga, le pregunto a ChatGPT, venga, le pregunto a Copilot. Yo pienso bien a ver qué voy a hacer porque necesito demasiada asesoría en esta vaina. Déjeme llamar a un asesor de mi despacho. Déjeme mirar en la biblioteca a ver qué hago con esto. Yo no quiero acabar con su vida por estar a la carrera. ¿Entienden el mensaje que les estoy tratando de dar, no? O sea, yo personalmente, yo desconfío mucho de esos abogados que se van solitos a las audiencias sin un libro en la mano, sin un celular, sin una tablet, sin un equipo de trabajo y entran ahí solitos y uno los ve con una libreta y un lápiz y uno dice, pero por favor, es su cliente, Dios mío. O sea, Colombia tiene más de 32 códigos, hay códigos de 2.600 artículos, hay un montón de leyes, hay un procedimiento. Yo no creo que usted se lo sepa todo de memoria. Venga. Entonces, cojamos esto con mucha responsabilidad. ¿Sí está claro mi mensaje? Pues ahí lo tienen, ahí se lo estoy dando. Sí existe la ley y la ley es bastante clara. Bueno, muy bien. Jorge Arturo. Gracias, doctor. Bueno, no debe llegar solo a la audiencia, ni menos para contradecir un dictamen. Permite al abogado estar acompañado de un par de aquel que va a rendir el dictamen del perito. Me refiero, pues, no es que vaya a participar activamente frente al juez, sino que me va a servir a mí de auxiliar. Totalmente válido, según lo que le acabo de entender y que entendió todo el día. No, él no puede entrar a la audiencia porque no tiene la calidad de sujeto procesal. Es decir, tu asesor, a menos que esté inscrito, te vamos a hablar más para que la veas. El artículo 35. Derecho de postulación. Entonces, mira cómo funciona el tema del derecho de postulación. Dice, derecho de postulación, las personas que deben de comparecer al proceso deben hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, a menos que permita intervención directa. Esta es la norma que impide que quien no tenga la calidad de parte o abogado actúe en una audiencia. Es esta. Pero no es para que él actúe, simplemente lo tengo al lado para que él... Eso es actuar. Estar al lado es actuar. Lo que puede ser es público. Aprovechando el acuerdo que bien acaba de citar, sí puedo estar chateando con esa persona, ¿correcto? Pues por mínimo que se espera a ti. Es decir, un abogado, por mínimo, estoy chateando con un experto. Es correcto. Entonces... Y después le preguntaré con quién está hablando y yo le pregunto, ¿usted qué le importa? Estoy conectado con la audiencia. No, los jueces son implicados, excepto usted. Sí. Es que la norma es bastante clara. Si el juez le logra, además que el juez tendría carga de prueba, ¿no? Si el juez le va a imputar, es un tema delicadísimo. Por ejemplo, para sancionarlo, porque usted está usando el celular para interrumpir el curso de la audiencia, tendría que ser la imputación del artículo 44, número 5 del Código General del Proceso, y paso le tocaría el incidente y la carga la tiene el juez. Pues le tocaría demostrar que usted está usando el celular para un fin distinto a la audiencia y además que eso le interrumpe la audiencia. No es tan fácil. Entonces, bueno, es que le diga, oiga, déjame ver el celular, olvídese, señor. Usted me quiere hacer inspección celular, judicial a mi celular, gordito, lindo. Es que el celular es sagrado. Es un es tan fácil. No está en la pantalla del celular con quien está hablando. Olvídese, decrete la inspección y levántame la reserva y acredíteme que usted me abrió un incidente primero. Miren, se los digo yo como juez, yo soy juez. Esto es muy serio, meterse a la vida de una persona, sobre todo su celular. Y usted con quién está hablando, si usted no quiere mostrarme, hermano, habrá mi incidente, hágame la imputación y si quiere decrete de inspección judicial y yo le muestro el celular. Usted me tiene que levantar la reserva que está sobre mi celular. O sea, no es tan fácil el rollo. Yo trato de estar en las conferencias donde usted está como conferencista y esta no ha sido la excepción. Y eso me ha traído ciertos problemas con los jueces. ¿Sí? Porque después, yo juez porque literalmente se lo dije. Póngame bolas. Que estoy en recurso. Y me dijo que él era el que estaba dirigiendo la audiencia. Independientemente de eso, las normas están para todos, para usted, para mí, para todos. No, yo se lo entiendo. El tema es la discusión de qué hago si el juez no me hace caso. Pero no me importa decir porque es bonito escucharlo de usted como juez, que nosotros debemos dirigirnos al juez dentro del marco del respeto, pero también dentro del marco de la ley. Y llamar a la ley. Pero bueno, doctor, volvamos a tu pregunta, que es la parte interesante. ¿Por qué yo no puedo llevarme, por ejemplo, a un comillas perito mío? ¿Sí? Para que esté adentro al lado mío soplándome preguntas, porque tendría que entrar a la audiencia. Entonces, mira, la norma la que sigue es el 76, pero el 75 dice, en ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado. Tú combinas eso y dice, no puede actuar quien no sea abogado, salvo que la parte directamente, si me entiendes, lo dice el 74, y luego más adelante dice, ni siquiera habiendo dos abogados pueden actuar al mismo tiempo.
salvo la discusión de los bufetes legales. Luego, ojo, el que hace el interrogatorio tiene que tener la calidad de abogado. No, eso no tiene discusión, eso está en el decreto 196 del 71, está en el artículo 73 del Código General, no necesita mayores explicaciones. O sea, no hay manera de que yo diga un médico vaya a interrogar al médico, a menos que el médico tenga tarjeta profesional y yo le sustituya poder. Eso sí se puede hacer. Vaya usted, yo me equivoco. Entonces, eso hay que saberlo muy bien. Eso es dinámica de la audiencia. Porque yo he visto que a veces lo permiten. ¿Qué problema hay que un perito le pregunte a otro? No, señor, usted tiene que tener derecho de postulación y tiene que haber recibido poder. Porque si no pasó ninguna de las dos, es una intervención absolutamente ilegal dentro de todo el marco del derecho de postulación que tiene el Código General del Proceso. Y esto no está desde el Código General, esto viene de poder, ya me lo estoy pretendo. No nos revieja. Doctor, pero usted siempre nos ha enseñado que las audiencias son públicas y que esos asesores sí pueden estar en la sala de audiencias. En la sala. Por eso dije, en el auditorio, en la sala. Y desde la sala sople todo lo que quiera. Y está la copia listo. Doctor, a veces porque es entendible que un juez esté concentrado todo el tiempo, pero en estos eventos es técnicamente pertinente dejar las constancias cuando uno advierte que el perito ha incurrido en malos métodos, ejemplo, o que existe dependencia con la parte, o también es... Para eso es el interrogatorio. Para eso es el interrogatorio. Perfecto, listo. Mira, para eso es el interrogatorio. Entonces tú le puedes preguntar idoneidad e imparcialidad. Entonces, por ejemplo, acabas de mencionar imparcialidad, ¿cierto? Está comprometido. Para eso es el interrogatorio. Y tú le puedes hacer preguntas insinuantes. ¿Sí? Y si la persona no te reveló, por ejemplo, no, usted es la esposa de aquí del abogado, como alguien me sugirió ahorita. Y usted, ¿por qué no lo contó? Usted es el socio del abogado. Usted es el empleado del demandante. ¿Por qué no lo contó? Yo lo estoy afirmando acá. No, eso no es verdad. Bueno, ya le hice la pregunta, usted está bajo juramento, ya eso es un tema de prueba. Pero el interrogatorio, digamos, es muy abierto para que usted le pregunte todo lo que quiera sobre imparcialidad. Usted recibió plata a este proceso, que es lícito, el código lo dice, 234, pero es que usted además está esperando que la parte se gane este pleito para ganar más, ¿cierto? Supongo que un bajo juramento, es normal la pregunta. Sí. Como también la pregunta, sí, mira, aquí dice que usted es ingeniero, pero la verdad es que usted es ingeniero poco. Mira aquí el título, ¿dónde lo obtuvo? Aquí dice que usted fue a Harvard, pero aquí dice abajo Harvard chiquita. Doctor, disculpe, lo interrumpo. Es que me refiero a lo siguiente. Si en este caso, exacto, dice usted recibe dinero, usted dice que sí, listo. Yo digo, pues, dejo constancia que... No, no tienes, no. No, la práctica de la constancia quedó derogada cuando nosotros nos fuimos al sistema de grabaciones del artículo 107 del Código General del Proceso. La constancia era necesaria cuando existía el sistema escritural en que todo lo que se dijera en audiencia tenía que dejarse en constancia en el acta. Entonces, el concepto de dejar constancia era asegurarse de que en el acta de la audiencia se dejara constancia de lo que había sucedido, y por eso había una práctica de dejar algunas cosas por fuera y otras por dentro. Cuando uno se daba cuenta que algo iba a quedar por fuera, pedía que se dejara constancia en el acta. Eso significa dejar constancia. Ahora, con el sistema de grabación del artículo 107 del Código General del Proceso, ya no se necesita la práctica de, comillas, dejar constancia, porque se entiende por el numeral 4 del artículo 107 que todo, mejor dicho, que todo lo que se haga, o de todo lo que se haga al 100% va a quedar constancia porque existe una grabación. Incluso te cuento algo. No hay necesidad de dejar constancias en el acta de audiencia que se convirtió en otra cosa. Antiguamente el acta era la constancia del hecho en audiencia, ahorita la constancia es la grabación, y no se necesita dejar constancia, a menos, o lo que estoy diciendo, que tú digas, un momentico, quiero que se deje constancia del nombre de las personas, el nombre de los apoderados, el nombre de los testigos, el nombre de los auxiliares, y deje constancia de los documentos que se presentaron y deje constancia de la parte resultiva. Quedó muy limitado eso de dejar constancia. Es bueno que lo preguntaste. Entonces yo sí puedo decir, quiero que se deje constancia, pero ojo, ¿de qué? Quiero que se deje constancia de quién estuvo en esta audiencia, quiero que se deje constancia de los testigos, quiero que se deje constancia porque aquí lo dice, se limitará a consignar. Eso significa el acto de dejar constancia. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Además que resulta impertinente porque la contraparte pues, va a arreglar las cosas de acuerdo a lo que yo tengo. Exactamente, la gente tiende a cambiarlo, sí. Gustavo. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Si yo le estoy preguntando al perito y el perito me contesta la pregunta y el apoderado, el cual ha aportado digamos, esta prueba del dictamen pericial, no me objeta la pregunta, el juez me puede a mí solicitar... ¿Señor? O sea, ¿te la puede limitar de oficio? ¿Aló? ¿Señor? Que si el juez te la puede limitar de oficio. Sí, de oficio me puede limitar a rechazar la pregunta o ordenar que le reformule la pregunta. No, limitarla sí, pero ordenar que reformule no tenemos autorización para eso. No, yo no te puedo decir cómo hacer la pregunta. Yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, te puedo rechazar la pregunta por unas causales muy específicas de rechazo, no es por lo que a mí se me ocurra. Eso está regulado. Hay un problema tremendo y es que el 228, que es el que habla del interrogatorio, eso lo iba a mencionar ahorita, pero aprovecho ya tu pregunta, es que no trae régimen de exclusiones o de rechazo, no lo trae. Tenemos un problema grande y es que no hemos podido ponernos de acuerdo sobre si este interrogatorio se acerca más al del testigo o al de la parte, porque resulta que las reglas de exclusión en el testimonio son diferentes de las reglas de exclusión de la parte. Se los vamos a ver en vivo y en directo, esto es súper importante. Resulta que si uno va a mirar las reglas de exclusión y la aquí están en 202. Perdón, lo interrumpo. Sí. Me pasó en un proceso en donde yo hice la pregunta al perito, realicé la pregunta al perito, el perito me contestó, el apoderado de la contraparte, que fue la persona que aportó el dictamen pericial, no me objetó la pregunta, la señora juez me ordenó reformular la pregunta y yo le dije que yo no la iba a reformular porque yo consideraba que pues, la pregunta estaba bien hecha, pero además de eso, el perito ya había contestado y no me habían objetado la pregunta. Entonces me dijo la señora juez que no me iba a tener en cuenta la pregunta ni la respuesta dada por el perito. Entonces, pues me pareció que... No, el código no dice eso. No, el código no dice que un juez pueda tomar la decisión dentro de la audiencia, ahí mismo decir no voy a tener en cuenta la respuesta. No, eso no está permitido. Eso es una decisión que toca en maduración, cada vez para sentencia. Ese auto no se puede dictar. Si se dicta, hay que interponer inmediatamente recurso de reposición. Tema número 2, que le voy a mostrar a los jueces, no tenemos autorización para decirle, guiarle el interrogatorio a una persona. Yo no puedo decirle reformule, porque es la persona que reformule. Y ahora, ¿qué quiere que le diga? Queda poco clara la declaración de esa pregunta y además eso de cambiar de posición. No me puedo meter en el interrogatorio de una persona. Uno le dice, pues si usted quiere hacerla de otra manera, usted, yo veré si no la hago, usted ya me la excluyó.
pero eso no puede decir cómo hacerlas. Nosotros no tenemos la potestad. Cuando los jueces admitimos una demanda, no podemos decirle al litigante que presente la demanda de esta manera. Yo se la admito porque no cumple requisitos. Por ejemplo, si yo ordeno que la presente de esta manera, desacumule las pretensiones 3 y 4, las 5 y las 6 me las convierte en una sola, y además las palabras de acá no me gusta cómo las está usando. Vuelve la presente y estas son las orientaciones. No puedo decir eso. Puedo meterme en eso, es voluntad de la parte. Y algo muy importante, mira esto. Mira, dice, en el interrogatorio de las partes, el juez de oficio excluye las preguntas que dice que no se relacionen con materia de litigio, que no sean claras, que no sean precisas, que hayan sido contestadas, que sean inconducentes y que sean superfluas. Miren la diferencia con las razones de exclusión del interrogatorio a testigos. Es más, lo voy a abrir acá como en otra ventana para hacerlo como en paralelo. Y lo vamos a mostrar en testimonio. Miren esto. Si una pregunta a un testigo no es clara ni concisa, el juez entra y reemplaza al interrogador y la aclara y la precisa en interrogatorio a testigo. En cambio, fíjense qué pasa cuando la pregunta no es clara ni concisa en interrogatorio a la parte. La norma dice que el juez la excluye. ¿Es la diferencia? Es grande. Es grande. En interrogatorio a testigos dice, cada pregunta debe versar sobre un hecho y listo. ¿Qué pasa si una pregunta versa sobre varios hechos? Pues sencillo. Pues la divide y vamos para adelante. En cambio, en interrogatorio de las partes, cuando una pregunta versa sobre varios hechos, el juez la divide, pero lo tiene en cuenta para el límite de las preguntas. Es que es muy diferente, el régimen de interrogación a cada uno es diferente. Entonces, la verdad no hemos podido dilucidar, no hemos podido ponernos del todo de acuerdo en cuál es el régimen de exclusión o de rechazo de preguntas en un interrogatorio al perito. Esa parte está pendiente para ver qué nos va a decir la Corte Suprema de Justicia, es algo que ustedes deben promover. A título personal me parece que se acerca más un interrogatorio de perito a un interrogatorio de la parte, por todo lo que permite, que un interrogatorio de testigo, pero eso no está del todo resuelto. Andrea. Bueno, dice André. André, doctor, ¿cómo está? André, hola. Doctor, una pregunta. Estábamos hablando de perito cuando no se puede presentar, envía la excusa entre los 3 días siguientes. Mi pregunta puntual es la siguiente. Si el perito se excusa entre esos 3 días y el juez estima que es muy necesario escuchar a ese perito, ¿podría no dictar sentencia y citar al testigo o debería en ese caso decretar la prueba pericial de manera oficiosa? No, ya lo que le queda es o dicta sentencia porque no se puede inventar la causal de suspensión de la audiencia. Eso dicen varios artículos del código. No puede, no tiene autorización. Y sí, podría decir, un problema, entré en un estado de duda, el perito no llegó, tenía que hacer unas preguntas, el dictamen no está claro, yo quería hablar con él, pero como no viene, entonces decreto una prueba de oficio. Esa salida sí se puede, que dé la decreto de oficio, pero lo que no puede es inventarse la suspensión de la audiencia. Como no llegó el perito, mira, te la comparo. ¿Qué pasa cuando la parte no llega a la audiencia? Vamos para adelante. ¿Qué pasa cuando el testigo no llega a la audiencia? Vamos para adelante. Eso lo dicen varias normas. Vamos para adelante. Cosa diferente es que el juez diga, esto es totalmente indispensable. Entonces le toca de oficio decretar, por ejemplo, nuevamente la prueba, pero de oficio cambia todo el régimen. Entonces, vamos a mostrar cómo cambia el régimen cuando la prueba es de oficio, no es que simplemente la misma prueba no es una prueba diferente. O seguir para adelante con lo que tiene. Porque también para seguir para adelante tiene autorización porque está la regla de la carga de la prueba, que es el 167. Entonces, salida siempre va a haber. Lo que no permite puedo es que vaya inventando procedimientos así como en la marcha, como que, mejor hagámoslo de esta manera. Es delicado, desestandariza. Okay, muchas gracias, doctor. Vale, Valeria. ¿Qué tal una consulta? ¿Se les podría volver a clarificar la diferencia entre las preguntas asertivas y las decimales, por favor? Sí, claro. Tiene una pregunta asertiva. Y te lo vamos a hacer con el interrogatorio de la parte que está muy bien definido ahí. Vamos a buscar aquí 200. Está en el 202, el 203 de atrás en página. Mira, ¿dónde estaban? Mira, vamos primero con la asertiva. Dice, cuando la pregunta, ¿estás viendo mi pantalla? Aquí por el 203. ¿Sí la ves? ¿Ven mi pantalla? Sí. Igual, lo leo. Cuando la pregunta fuere asertiva, hasta ahí no la define. Lo que me da la definición es la siguiente parte del párrafo. La contestación deberá limitarse a negar o afirmar la existencia del hecho preguntado. Entonces, de la segunda frase se deduce la definición de qué es una pregunta asertiva. Porque si la pregunta es asertiva y el código dice que al contestarla solo puedo negar o afirmar la existencia del hecho preguntado, negar o afirmar es sí o no. Luego, ¿cómo se hace una pregunta asertiva? Diga sí o no. Diga si ocurrió tal hecho, porque sería la forma más técnica de hacer la pregunta asertiva. ¿Este hecho ocurrió? ¿El hecho ocurrió de esta manera? ¿Llegó a esta hora? De forma que la única manera de contestarlo sea sí o no. O sea, negar o afirmar. ¿Lo niego o lo afirmo? ¿Es cierto que esto ocurrió? Esa es una pregunta asertiva. La pregunta insinuante, que sí no tiene definición, pero que está prohibida en el interrogatorio del testigo y expresamente permitida en el interrogatorio al perito. Vamos a buscar en el testimonio. En el testimonio dice, cuando la pregunta insinúe, la respuesta deberá ser rechazada. Dice, sin perjuicio de que una vez realizado el interrogatorio, el juez la formule eliminando la insinuación. Entonces, vamos a verlo otra vez. Una pregunta insinuante, una pregunta que insinúa la respuesta es una pregunta que contiene una afirmación de que algo ocurrió, pero yo no le estoy preguntando a la persona si ocurrió o no ocurrió, yo lo estoy dando por hecho. Y después de darlo por hecho, ahí sí, le agrego, por ejemplo, una segunda pregunta. ¿Usted por qué se conectó a las 3 de la tarde? Le dice una persona. ¿Usted por qué se conectó a las 3 de la tarde? ¿Qué estoy dando por hecho en esa pregunta? ¿Y qué no le pregunté? Se conectó a las 3 de la tarde. ¿Sí ven? Yo no le pregunté si se conectó a las 3 de la tarde. Le pregunté por qué se conectó a las 3. Esa pregunta debe ser rechazada. Entonces, pues dirá, se rechaza la pregunta. Como ese oficio tiene que dar la explicación, ¿no? Acuérdense que cuando actuamos de oficio debemos motivar nuestras decisiones, a menos que el código nos autorice a no motivar, que es muy raro. La rechazo porque tiene una insinuación, la insinuación consiste en que la persona afirmó que la persona se conectó a las 3 de la tarde. Queda rechazada.
Listo, lo rechaza. Ese auto tiene recurso, claro, fue un auto de oficio. Y luego la persona dice, pues no la tiene que contestar, pero dice, pero me queda la duda. La persona le está preguntando por qué se conectó a las 3 de la tarde, pero la duda me queda si se conectó a las 3 de la tarde. Entonces le quita la insinuación. ¿Usted se conectó a las 3 de la tarde? Si me cae una pregunta diferente. O le puedo incluso quitarle lo asertivo de, diga si es cierto que usted se conectó a las 3 de la tarde para mejorarla, lo que sería el óptimo frente a un testigo, y es, diga usted a qué hora se conectó. Le estoy quitando la insinuación y le estoy quitando la parte asertiva. Y le dejo una pregunta bien elaborada a testigo. ¿Sí te quedó clara mi explicación? Sí, señor, muchas ¿A qué hora se conectó? Le quito lo asertivo, le quito la insinuación. ¿A qué hora se conectó? Queda abierta para que me diga, ¿sí? Y eso a condición de que ya esté claro que la persona sí se conectó. Porque incluso insinuante sería decir, ¿usted a qué hora se conectó? Una parte insinuante se conectó. Les tocaría empezar a preguntar, ¿usted se conectó? Le quita todas las insinuaciones. Entonces, a eso se refiere una pregunta insinuante. Steven, pues, ¿cómo lo digo? Gracias, doctor. Sí, así es, Stephen, está bien. Okay, Steven. Sí, doctor, disculpe la pregunta. Ampliando la pregunta del compañero, si definitivamente el señor juez considera que es muy pertinente que acuda el señor perito a la audiencia para, pues bueno, por ejemplo, uno de estos procesos que es requisito sine qua non, inclusive para la presentación de la demanda, el dictamen, ¿usted considera que de pronto el juez no podría apoyarse, pues apelando al derecho constitucional de primacía y el lugar tercero, de pronto analógicamente del artículo 218, que indica el de la inexistencia del testigo? Si no pudiera convocarse el testigo para la misma audiencia, si se considera... Pues dice, este proceso no se puede quedar sin dictamen, pero yo tengo que me aclarar un par de cosas de aquí, pero tiene que ser una motivación muy fuerte, o sea, tienes que encontrar una súper motivación para decir, es que sin hablar con el perito no hay nada que hacer. Perfecto, doctor, gracias. Sí, pero una motivación muy fuerte. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ya hablamos de la comparecencia del perito de la audiencia. Vamos con el caso número 2. Usted puede aportar otro dictamen. Usted dice, puede aportar otro o realizar más actuaciones. Entonces, quedémonos con el aportar otro. Aportar otro. ¿Sí? Aportar otro. Dice dentro del término del traslado o dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la previa, que pongan conocimiento. Esa parte de ahí sí. No hay ninguna regla dentro de este artículo que diga, o lo que voy a decir, qué debe contener ese nuevo dictamen. No hay ninguna. Yo, con todo el cariño y respeto de varios colegas a los que les he leído documentos, tesis incluso de grado, que dicen, el dictamen de contradicción deberá contener 2 puntos. Eso no es verdad. Y hay que tener en cuenta que cuando la ley no está haciendo exigencias, ni el juez ni la doctrina pueden meterle un listado de exigencias a este tipo de prueba. Nuevamente se los digo, les mostraba que en los procesos divisorio, deslinde, dice cuál es el contenido del dictamen. Yo se los mostré. El texto ustedes lo vieron. El dictamen deberá contener, porque usted que alguien me hizo una pregunta que el juez está pidiendo que haga otras cosas. Ahí dice que tiene que tener. Pero cuando estamos hablando del dictamen de contradicción, aportar otro, como un acto de contradicción, el código no dice cuál es el contenido de ese dictamen. Cosa diferente es que uno pueda, digamos, en estas charlas, cursos y demás, hacer una recomendación diciendo refiérase al otro dictamen, ¿sí? Digan cuáles son los errores, pero eso el código no lo exige. ¿Y por qué estoy siendo muy enfático en esto? Porque si llegáramos a la conclusión de que ese dictamen tiene un contenido específico, como por ejemplo, tiene que referirse al otro, tiene que atacar todos los puntos, tiene que ir uno por uno, eso no es verdad. Entonces, eso llevaría a que los jueces establecieran listas de chequeo para verificar si este nuevo dictamen cumple con los requisitos de ley. Pero este no trae ningún requisito. Luego aquí hay un acto libre, y es que usted trae otro y usted en ese otro puede decir lo que quiera. Sigue siendo un acto de contradicción. Entonces, aquí me voy a ir a un punto, digamos, de la teoría general de la prueba, que nos dice a nosotros en qué consiste el derecho de contradicción y el derecho, teoría general del proceso, en qué consiste el derecho de contradicción, que creo que aquí había ciertos vacíos. Los actos de contradicción o el derecho de contradicción pueden estar genéricamente consagrados o pueden estar regulados. Cuando están regulados le dicen a uno su acto de contradicción es 2 puntos. Por ejemplo, un acto específico de contradicción contra una pregunta en un interrogatorio, eso qué tal, ahí dice cuál es el acto de contradicción, entonces le dice haga eso. Acá, acto de contradicción contra el dictamen, aporte otro, está dicho en qué consiste el acto de contradicción, la ley se lo dice, este es el acto de contradicción. Pero cuando la ley no dice cuál es el acto de contradicción, o qué contiene el acto de contradicción, o no regula el acto de contradicción, usted es libre para hacer lo que quiera a título de contradicción. Libre. Es decir, usted puede, si quiere, presentar un dictamen que diga lo mismo, sigue siendo un acto de contradicción. Usted puede presentar un dictamen que complemente lo que el otro dijo porque le pareció que se quedó corto, pero a usted le gusta. Eso es un acto de contradicción. Usted puede traer un dictamen de contradicción felicitando al otro perito diciendo que chévere. Pues ojalá lo tenga en cuenta. Mi perito dice exactamente lo que tu perito, usted que tranquilo y no se le ocurre que trae un oficio. Eso es un acto de contradicción. O, claro, por supuesto, puede presentar un dictamen donde diga ese dictamen está pésimo, es una porquería, eso no sirve para nada, eso es falso, todo el método, la metodología, el experimento, todo es chingo y todo está mal. Es un problema suyo. Y esto es importante saberlo porque, insisto, no podemos inculcarle a nuestros jueces la tesis o la teoría de que hay una lista de chequeo de los contenidos mínimos del dictamen de contradicción, como lo he leído en otro documento académico. No podemos decir una cosa de eso. Sería de despojar a la parte de un derecho legal con ascendencia constitucional, ya que ustedes aquí no me quisieron meter la Constitución, pues el derecho a aprobar, el derecho a controvertir, que tiene ascendencia constitucional y le estamos metiendo requisitos que la ley no trae. Entonces, no seamos, digamos, tan creativos en ese tema. Problema. Que si surge aquí de las oportunidades para aportarlo, dice que es dentro del término de traslado, dentro del término de traslado, lo dice textualmente dentro del término de traslado, del escrito o de los 3 días siguientes a la previa que con conocimiento. Lo que quiere decir, pues, que usted tiene que hacerlo ahí, no lo puede hacer después. No lo puede hacer después. Y un dato final respecto del dictamen de contradicción, o 2 datos finales, pues por supuesto, del dictamen de contradicción toca correr traslado, lo que significa que se también pudo haber entrado tarde el proceso. Ya dije toda la explicación de los 3 días, de los 10 días, perfectamente puede llegar tarde. Entonces, si yo aporto uno de contradicción, es obvio que a mi contraparte le van a correr traslado. Y él puede citar a mi perito de audiencia. ¿Puede entregar otro? Pues no, porque el mío fue de contradicción. Entonces, puede citar a mi perito de audiencia, pero no puede aportar otro porque si no, esto no terminaría nunca. Entonces, hay que hacer cierres. Entonces, es perfectamente viable que, por ejemplo, el demandante para un hecho aporte un dictamen, el demandado frente a ese dictamen presente una contradicción, pero adicionalmente proponga excepciones de méritos separadas y para cada una de esas excepciones presente su propio dictamen que no es de contradicción. De todo eso toca correr traslado
Y hay que determinar cuando un dictamen es totalmente nuevo, me corre en traslado para que aporte una contradicción, o cuando un dictamen es puro de contradicción, contra el cual solo procede la citación del perito a la audiencia. Entonces, ese cierre tenemos que hacerlo. Fíjense muy bien, porque a veces como que el proceso empieza, eso es como una bola de nieve. Entonces, entra otro dictamen, entra otro dictamen, entra otro dictamen. No, o sea, se admite un dictamen por hecho, lo dice el 226, un dictamen de contradicción por cada dictamen, ¿verdad? Y el demandado pues también tiene derecho a un dictamen propio por cada uno de sus hechos, de lo cual hay que correr traslado para que se aporte un dictamen de contradicción. Entonces pueden haber muchos dictámenes, pero hay que mirar bien cuál entró para probar un hecho y cuál entró como contradicción de otro dictamen. Súper importante también que ese control se haga desde el inicio del proceso, porque cuando empiezan a entrar demasiados dictámenes, huele a tocar, digamos, tomar cartas en el asunto, y ya se los dije, por el artículo 43 requiere a todo el mundo, diga, bueno, no, tipo, estos dictámenes, que o tomar una decisión, digamos, entre compositiva difícil, decir, aquí mato yo y este es, y las partes pues tendrán derecho a controvertir eso. Súper delicado el tema del dictamen de contradicción, pero a la vez recordar que no tiene lista de chequeo, no parece estar en ninguna parte de esa lista de chequeo. Bien. Último acto de contradicción que parece tener mucha discusión, y es el tema de la prisión por error grave. Eso se dio ahí. Hay que contar una anécdota, no es anécdota, es historia patria, es vida real. La razón por la cual se modificó, una de las razones más bien más potentes, más poderosas por las cuales se cambió todo el régimen del dictamen pericial fue precisamente por el error grave, por el incidente de objeción de error grave. Para aquellos de ustedes que no hayan tenido la oportunidad de litigar en vigencia del Código de Procedimiento Civil, para los que sean más nuevitos en esto, es muy importante contarles la siguiente historia, el vida real, que esto duró décadas en Colombia. En el régimen anterior del Código de Procedimiento Civil, cuando se rendía un dictamen, el juez dictaba un auto por vía traslado, y ambas partes, las dos, porque el dictamen le pertenecía al proceso, podían pedir aclaración, podían pedir adición o complementación y podían objetarlo por error grave. En todos esos casos, el juez tenía que emitir nuevo auto diciendo se corre traslado, o se le ordena al perito complementar, o se le ordena al perito aclarar. Quedémonos con el error grave. Cuando se objetaba por error grave, la ley decía que se podía no solamente formular la objeción, sino pedir pruebas para demostrarla, dentro de las cuales se podía pedir un nuevo dictamen pericial. Y decía la norma que si se pedía, sí, en el evento de el condicional de si se pedía dictamen pericial, el juez designaba nuevo perito y ese perito rendía el nuevo dictamen pronunciándose sobre el error, sobre la objeción. Era muy específico. Resultó que como el proceso no solamente era escritural, sino que estaba lleno de trabas, la gran reforma del Código es quitar mucha traba, pues eso derivó en que cuando se objetaba por error grave un dictamen pericial, entonces, mientras el proceso entraba a despacho, pues decretaba, corría traslado, se surtía el traslado, volvía a entrar a despacho, pues abría el incidente, mientras designaba el nuevo perito tenía que llegar y posesionarse, mientras rendía el nuevo dictamen tocaba correr el traslado, pues ustedes ya sabrán que eso no pasaba en semana y media, sino que podía pasar en década y media. Eso es la realidad, yo lo viví. Pues. Teníamos procesos que llevaban 15, 18 y 25 años en una objeción por error grave. La razón, porque pues se había demorado mucho, porque el juzgado lo habían cerrado, porque el proceso tenía cantidades de expedientes, porque había congestión judicial, por miles de razones. El punto es que en ciudades grandes, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, con mucha carga laboral, tramitar una objeción por error grave podía implicar de bajito un año más para el proceso y en los casos más graves 1 o 2 décadas para el proceso. Yo fui juez de descongestión, tuve procesos con objeciones por error grave que llevaban 18 años a despacho. Entonces, eso hizo que el legislador en esta norma dijera no habrá trámite especial. Así lo digo. No habrá lugar a trámite especial. Oiga las 3 palabras. Y eso nos tiene un poquito divididos, sino muy divididos, porque algunos comentaristas del Código General, incluyendo no solo comentaristas del Código, sino además jueces, que a la vez son comentaristas y jueces, han dicho y han tomado partido porque ahí no dice, según varios, que no habrá no solo lugar a trámite especial, sino lo que dice es que no habrá lugar a objeción por error grave, es decir, que la ponen completa. Es decir, descartan estas 3 palabras, las quitan de la frase y la leen de la siguiente manera. En ningún caso habrá lugar a objeción por error grave. Lo leen de esa manera. La segunda lectura es una lectura más literal que dice lo que no hay lugar es al trámite especial. Algo así como no transitarás en carro los domingos. Cosa distinta es decir, nunca transitarás en carro. Los que la leemos con las 3 palabritas a trámite especial le damos una interpretación literal, que significaría que propuesta la objeción por error grave, simplemente se queda ahí quietica, no hacemos nada con ella y hace simplemente parte de un alegato de contradicción, o con esto es un alegato de contradicción del cual no hay que correr traslado ni hay que abrir pruebas. Es decir, no hay lugar a un trámite probatorio para demostrar la objeción por error grave. Dentro de eso estoy yo. Lo digo en mi libro, lo he dicho en autos, lo he dicho en sentencias, me he mantenido en esa postura. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema no resuelve el tema. El otro grupo de intérpretes, que dentro de los cuales hay personas muy prestantes, pero muy prestantes, no solo comentaristas del código, sino personas que participaron de la redacción de la norma, dicen, no señor, lo que quisimos decir es que no había del todo la posibilidad de objetar por error grave. Y entonces ha hecho eso que en varios juzgados y tribunales se hayan emitido providencias donde dice, no le voy a tramitar su objeción por error grave, no voy a hacer nada con ella, hago de cuenta que usted me la presentó. Obviamente esta discusión es muy interesante por lo siguiente, porque es que la objeción por error grave, la virtud o lo que busca, el objetivo de promover una objeción por error grave es sacar el dictamen del debate por completo. Para aquellos de ustedes que nunca hayan tramitado o presentado o elaborado o discutido qué es una objeción por error grave, se las voy a explicar. Aprovechando que ya vamos a terminar enero, hoy termina enero, pero ustedes se acordarán que hace 31 días ustedes se acuerdan comiendo uvas. ¿Algunos de ustedes comieron uvas el 31 de diciembre? Voy a explicarlo con las uvas. ¿Sí comieron uvas? Si alguno de ustedes comió uvas el 31 de diciembre, se acordará que cuando uno va al mercado y compra la uva, a la carrera uno llega a la casa, y empieza a mirar el racimo de uvas y uno dice, hay como 2 categorías de uva. Hay una uva, que es la misma teoría del fruto del árbol envenenado, la misma, teoría de la manzana podrida. Hay una uva que trae un podridito. Usted dice, esa para la caneca. Esa ni la voy a mirar.
De pronto alguien al lado le dice, no, pero podrido chiquito, mételo al plato, máximo que no muerda la parte podrida. Y entonces le dice, una parte podrida, un poquito de moho, yo hago presumir que todo el resto está podrido, no lo meto al plato. Y si gana la tesis, ojo con esta, si gana la tesis de que el pedacito de moho no me contamina toda la uva va para el plato. Luego ya será un trabajo de determinar cuál parte muerdo de la uva, pero ya está dentro del plato. Entonces luego dentro del plato, ustedes se la van a servir. Si gana la tesis de que el pedacito de moho corrompe toda la uva, yo ni siquiera voy a mirar cuál parte de la uva está buena. Yo no sé si lo que estoy diciendo tiene algún sentido para ustedes. A ver si sigo con la idea. ¿Está más o menos claro lo que estoy contando? Sí me aprovecho de la fiesta del 31. Bueno. Ya luego, si usted metió la uva al plato, no importa que tenga un poquito de moho, ya será una labor de que el que coge la uva, pues, se verá como la estudia a ver qué lado le sirve y qué lado no de la uva, pero la uva dentro del plato. La operación por error grave hace lo mismo. Si a mí me dicen no hay lugar a operación por error grave, sería lo mismo que decir, usted ni mire si la uva viene podría meter al plato. Y luego, ya dentro del plato, mira a ver si se la come o no la come. Analícela, a ver qué parte le sirve. Cuando no se permite optar por error grave, es el equivalente a entrar la uva, no importa qué defecto pueda tener, y ya usted en la sentencia va a analizar cuál parte del dictamen le sirve y cuál no le sirve. O sea, hay partes que todavía le sirven. En cambio, una operación por error grave es atacar el dictamen diciendo, ese error que tiene hace que yo ni siquiera lo puedo entrar al plato. Vamos con el ejemplo. Ustedes me han visto tomar agua durante la sesión. Esto es un vaso que aparentemente es de vidrio. Yo voy a la tienda, compro el vaso, ahí dice, este vaso me aguanta, voy a decir algo, me aguanta 100 grados de temperatura de agua aquí adentro, no solamente frío, sino calor. Taca, yo le sirvo agüita caliente y se rompe. Voy a la tienda de vuelta, oigan, este vaso se rompió, vaso a terminar en una demanda. Le entregamos los pedacitos rotos, que es lo que se necesita al perito para que vaya y los mire y me diga si realmente, ¿sí? Si realmente el vaso resistía la temperatura que yo le puse. Él fue a coger los pedacitos rotos y así, ¿qué fue lo que le metieron y por qué rompió? Y él me llega con el siguiente dictamen. Yo cogí esos pedacitos de vidrio y los metí en una máquina para analizar aluminio y acero para determinar la resistencia de los termos sellados, de esos de Stanley, o lo que usted quiera, de esos que llevan café, y lo metí el vidrio ahí adentro. Y yo digo, pero un momentico, ¿usted lo metió en una máquina de metales? Usted tiene que analizarlo con una máquina que analiza vidrio, para ver si esto, por ejemplo, es refractario o no, y para eso no puede utilizar una máquina de metal. Luego me da igual todas sus demás conclusiones. Eso que usted hizo de meterlo en una máquina de metal es moho. Eso hace que la UAN, o sea, su dictamen no entre al acervo probatorio. No lo voy a meter al acervo probatorio. No voy a leer nada más de su dictamen. No paso de la primera página. No paso. Al no pasar de la primera página, sería lo primero que tendría que hacer en la sentencia. Resolver la objeción por error grave. Si prospera esa objeción, el resto del dictamen se va, como diciendo, poquito de moho, UAN no para el plazo. Lo que pasa es que yo, como juez, el juez, cuando recibe esa acusación contra el dictamen, que se llama objeción por error grave, no dice nada. Se queda callado. Sería exactamente lo mismo, les vamos a dar la norma, es que es idéntica a cuando alguien tacha a un testigo, ¿sí? Tacha a un testigo porque tiene problemas de credibilidad e imparcialidad. Juez recibe la tacha y se queda callado. ¿Sí? ¿Qué dice? El juez analiza el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias del caso. O sea, no dice nada. Tacho al testigo porque mire que es hermano, primo, no sé qué, y tiene interés y la imparcialidad y su credibilidad. Pues no le dice absolutamente nada. No corre traslado de la tacha. Ahí termina la discusión. Pero no me va a decir nada, no tengo nada que decirle. No va a correr traslado, no le voy a correr traslado. No hay trámite de tacha por imparcialidad. Pues lo resuelve en sentencia. Es la misma cosa. Luego, cuando estemos frente a una tacha, una objeción por error grave de un dictamen, el juez no diría absolutamente nada y lo resuelve en sentencia. Por supuesto, sería lo primero que tiene que resolver. Repito, creo que alguien lo acaba de escribir. El moho en ese párrafo fue la parte que expresa no era lugar a trámite especial. No, el moho es la objeción. El moho es la objeción. Trámite especial sería algo así como, yo le veo pedacito de moho, que era lo que pasaba antes, y vamos a detener el proceso de selección de la uva, vamos a parar todo, y vamos a llamar a un experto en uvas para que me diga si eso es moho o soy yo el que lo está viendo. Paremos todo. Llega el 31 de diciembre y no hay trato con uvas porque el perito no ha llegado. Eso es lo que pasaba en el proceso anterior. Entonces decían, ¿sabe qué? Pues no hay celebración del 31, o sea, no hay sentencia. Y eso podía pasar décadas. Entonces, el moho es la objeción por error grave. Y el trámite especial es llamar al experto o no llamarlo para que me defina si eso es moho o simplemente es un golpe que le dieron porque se cayó el piso de uva. Trámite especial de objeción por error grave, llamar a un perito y abrir pruebas para determinar si eso es moho. En cambio, si no tiene trámite, usted simplemente lo dice y ya. Lo dice ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que finalmente la uva entra al plato o usted decide si definitivamente no va a pasar por el plato. La tesis es, usted no la lleva al plato, la lleva a la sentencia, con todo el acervo probatorio, y simplemente usted dice, lo has hecho. Si nunca hubiera objeción por error grave, la uva entra con moho y ya al momento de mirar la conjuntura, los demás usted empieza a tomar decisiones de que si la muerde, si no la muerde, o si la deja a un lado, pero entra al acervo probatorio, entra al plato. Ahí es donde está la pelea que tenemos, una pelea trascendente, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay jueces que han dicho, no, usted no puede formular objeción por error grave. Ese documento que se llama objeción por error grave ni siquiera lo voy a leer, o sea, ni siquiera voy a aceptar que usted diga esto tiene error grave, eso a usted le toca en audiencia y en alegato de conclusión, pero no le acepto ese documento de objeción por error grave. Yo estoy dentro del otro lado y digo, sí, voy a leer el documento de objeción por error grave y es más, y lo voy a tener en cuenta y voy a pronunciarme en la sentencia sobre ese documento que se llama objeción por error grave. Lo estudio. Y por ejemplo le puedo decir, no, señor, lo que usted cree que es un pedazo de moho realmente no es moho, es un negrito de la uva y voy a mirar el resto. Porque no me convence la verdad, está muy ácida, no me la como. Que sería, por ejemplo, otras razones como decir el perito no me convence, sus conclusiones no me convencen, los datos no son los correctos, los experimentos no eran los adecuados y por lo tanto no tengo en cuenta el dictamen. Pero el dictamen entró al acervo probatorio y me doy a la tarea de estudiarlo completico y de pasar por todo el ejercicio argumentativo de tenerlo o no tenerlo en cuenta para efectos de convencerme de que el hecho realmente ocurrió o que el hecho no ocurrió. Claro. Gracias, doctor Nathan. El asumir esa posición no significaría que la parte que formula la objeción por error grave
se está rogando la calidad de perito para efectos de calificar el error. No, en absoluto, no, porque dentro de los alegatos que los abogados presentan tienen autorización plena, total y restricta de decir bastante lo que quieran. Esto va para todo, o sea, tú como abogado puedes decir, no quiero contratar perito que le voy a demostrar que esto que está diciendo el testigo es falso, que todo lo que dijo el perito es flojo, y yo aquí le traigo, mire, o sea, el ejercicio argumentativo de los abogados no tiene límites en ese sentido. Entonces, no. Porque es que, doctor Natán, fíjate que cuando decías el rigor que debe tener el juez al momento de analizar el dictamen pericial, en donde todas las afirmaciones que haga el perito deben estar debidamente soportadas hasta el punto de no poder darle una valoración positiva a aquellas que carecen de ese fundamento y de ese soporte. Por otro lado, decir, no, pero es que la parte puede presentar la objeción por error grave, puede decir lo que quiera, porque al fin y al cabo es el que va a entrar a decidir si sí o no. No habría contradicción. Y por otro lado, el hecho de que yo sí solicite al juez de que cite al testigo no es precisamente para poner de presente y probar el error grave que puede tener el dictamen. Y cuando presento un dictamen distinto a que para contradecir el dictamen inicial, también estoy buscando poner de presente el error grave y debidamente fundamentado de por qué es ahí el tienes error. toda la razón. Ahí tienes toda la razón. Si tú pides pruebas distintas de aportar dictamen y distintas de llamar al perito a audiencia, si tú pides pruebas, que es tu derecho, lo tienes que hacer dentro del término de traslado. Y si se puede. Y si se puede, yo lo recomiendo. Siempre lo he recomendado. En la tesis que hemos manejado varios de nosotros, incluso manejamos la siguiente combinación de defensas contra un dictamen pericial. Pongamos el siguiente ejemplo, que es el mejor de los mundos, ¿no? Porque hasta ya les conté el peor de los mundos. El mejor de los mundos es que tú estés dentro del traslado. Por ejemplo, eres demandado, eres parte demandada, te acaban de notificar el auto emisorio de la demanda, dice que me corren 20 días. Dentro de los 20 días yo puedo hacer preparar la contestación de la demanda, ¿verdad? Y puedo pedir todas las cosas que yo quiera, las que yo quiera. Entonces yo digo, bueno, pues aporto dictamen de contradicción, pido que se tenga el perito de audiencia, formulo mención por error grave, pido testimonios relacionados con el hecho que es materia del dictamen, ya que son muy pertinentes, relacionados con el hecho que es materia del dictamen, para que digan todo lo contrario del perito. Y no es para que declaren sobre el peritaje, sino sobre el hecho, sobre el que versa el dictamen. Y además pido prueba por informe, y además pido interrogatorio de la parte, ¿sí? Y además pido inspección judicial. Entonces, en la medida en que todas entren dentro de la oportunidad para pedir pruebas, pues me las debería decretar todas. Obviamente, si fueran todas pertinentes como fuentes útiles. Entonces, es una excelente combinación. Pues tú apoyas tu objeción por error grave, más una solicitud de testimonios, más una solicitud de prueba por informe, más un aporte de documentos, más otro dictamen. O sea, tú alistas una ametralladora contra ese dictamen. No hay razón para pensar que no los puedo traer. El lío sí está en cuando tú formulas objeción por error grave y el dictamen entró tarde, porque estás fuera de oportunidades probatorias. Y ahí sí aplica al 100% esto de no puede haber trámite especial de objeción por error grave. Es decir, formulación de objeción por error grave, pero el dictamen entró por allá después de que presentar la demanda y de contestar y decir el traslado de la contestación. Entonces, solo que están corriendo por 3 días. Ahí sí no puedes. Es decir, objeto por error grave y además pido pruebas de mi objeción porque estas pruebas son extemporáneas. ¿Sí? Okay. Sí, señor. Gracias, doctor. Doctor, ¿cómo está? Doctor, le hago una pregunta. Suponiendo que el legislador se hubiera querido quitar del todo la objeción por error grave, ¿cómo debió haber sido en su concepto que lo debió haber expresado ahí? A ver, no sé si te entendí la pregunta, pero voy a combinar con una pregunta que hace alguien aquí en el chat. ¿Cuál es la oportunidad para formular objeción grave? El término de traslado. Es decir, si eres demandado, pues contestación de demanda. Si eres demandante, en el traslado del escrito de excepciones, donde se ocupa el dictamen. Si eres cualquiera de los dos, dentro de los 3 días siguientes al auto que pone en conocimiento del dictamen. Es decir, esa es la oportunidad para formular objeción por error grave. Complementado con, no hay un trámite posterior especial de resolución de la objeción por error grave. Eso sí, no lo hay. Doctor, la pregunta iba más dirigida como estábamos analizando que había dos partes o dos pensamientos sobre este pedacito del artículo, que unos que decían que era solamente el trámite especial y otros que decían que era la totalidad del trámite de objeción por error grave. Si fuera el caso de que fuera a quitarlo del todo, el trámite de objeción por error grave, ¿cómo hubiera sido el legislador que debió haber colocado esa partecita ahí del artículo? Quítale esta frase. Fácil. Quítale esta frase. Mira, quítale estas 3 palabras. Ya. Suprimes las 3 palabras de la frase. Ya. Por eso hubiéramos acabado la discusión. ¿Se me explico? ¿Y entonces por qué cree que el legislador no le quitó simplemente las 3 frases, sino que puso esas 3 frases? Porque lo que quería evitar era el trámite probatorio adicional. Porque ese trámite probatorio adicional era un incidente, le metió mucho tiempo al proceso y evitó que en muchísimos casos llegaran a sentencia en vigencia del Código de Procedimiento Civil. Esto es una regla de descongestión. Para mí es una regla de descongestión. Quitarle el debate probatorio. Quiero aclarar, ¿ustedes se acuerdan de la definición de incidente? ¿Qué es un incidente? Un incidente es un trámite probatorio necesario para definir una situación de fondo en el proceso distinta de sentencia. Dicho de otra manera, un incidente es una actuación probatoria que antecede a una decisión distinta de sentencia. Dicho de otra manera, un incidente es un trámite de pruebas que se requiere para dictar un auto. Porque la sentencia tiene 2 trámites probatorios. Eso es un incidente, una actuación probatoria necesaria para dictar un auto. Entonces, los incidentes, como eran actuaciones probatorias, todavía lo son, le metían mucho tiempo al proceso, porque adicionalmente en el Código de Procedimiento Civil había una norma, que ya no está, que decía que mientras no se hubieran resuelto los incidentes no se podía dictar sentencia. Esto era todo un conjunto que hay que explicarle, hay que contar el antecedente, era un conjunto de cosas que habían pasado. Entonces, omitir toda esa historia, digamos que, hombre, no aguanta para lo que nosotros llamamos interpretación histórica de la norma. Recuerden que nosotros hacemos muchas hermenéuticas. En la hermenéutica hay una forma de interpretar esa interpretación histórica, y lo otro es la finalista, la de atrás de donde viene y la finalista donde queremos llegar. La histórica es esa, hay todo un bagaje de problemas que tenían los trámites incidentales en el Código de Procedimiento Civil, y uno de esos era que no se podía dictar sentencias si no estaban resueltos. Esa es parte de este cuento. Entonces, algunos dicen, no, cortamos todos de tajo, y otros decimos, no, si hubieran querido cortar el tajo no le hubieran metido esas palabras. Claro, pero les cuento que la discusión está abierta, esto ustedes tendrán que estar pendientes de la Corte Suprema. ¿Me permite, por favor? Voy con las manos levantadas. Claudia, Luis. Escribe. Bueno, ya te doy la palabra. Entonces voy con Danilo. ¿Por qué no te dejas levantar la mano? Sí, no sé, veo que no me acuerdo. Muchas gracias. Profe, yo le hago una pregunta ante una duda.
¿En qué termina o cuál sería la calificación cuando se presenta la objeción por error de dictamen? Sería el primer capítulo de la sentencia. Tocar sobre la objeción del primerito, y si prospera la objeción, no sigues estudiando el dictamen, no lo lees más. Pues lo declara, dice, este dictamen no sirve para nada, o prospera la objeción y no lo entra a la segunda probator. Profe, le pregunto, ¿eso tendría otras consecuencias, alguna compulsa de copias? Por haber sido calificado como con error grave ese dictamen. No. El código ni este ni el anterior traían una consecuencia penal directa como tipo penal autónomo. Ni el anterior ni este tampoco traen una consecuencia directa disciplinaria. Este código, como regula solamente el procedimiento civil, por unidad de materia no regula tipos disciplinarios. Solamente en 2 partes o 3 de todo el código, obviamente con todos los problemas del mundo de tipo constitucional, se mete a regular tipos disciplinarios. Gracias. Entonces, listo. ¿Quién fue que me dijo que no había logrado levantar la mano? Yo, doctor Juan Miguel. Dale. Gracias. Es que son dos breves apreciaciones. Una, en relación con el contenido del dictamen, que me parece que el 226 establece cuál es el contenido mínimo del dictamen. Entonces, me pareció entender, no sé si entendí mal, que no había norma que lo estableciera Mira, te contesto de una vez. Hay una norma que dice, expresa literalmente que el dictamen tiene un mínimo de contenido. Por ahí arranqué. La norma la hay, la tengo resaltada en pantalla, lo dije en la explicación, que la norma expresamente sí dice que hay un mínimo. Y la explicación fue la siguiente, que no obstante que ahí decía que hay un mínimo, jurisprudencialmente se ha venido estudiando si realmente cuando un dictamen deja de contener esos supuestos mínimos, sería suficiente para que el juez no lo tenga en cuenta. Esa fue la explicación a continuación. Sí, por eso. Entonces la pregunta es si hay una norma que dice que es como mínimo, te la estoy subrayando. 2006. Pero te la estoy subrayando en pantalla, es para que no haya ninguna duda. Bueno, perfecto. Y la otra es en relación con lo que usted discutió en este momento de la objeción por error grave. Salvo mejor opinión también, considero que la norma sí permite, como dice usted, como lo sostiene, sí permite que se decida la autoridad diferente de como bien lo señala la norma. Creo yo que debe entenderse. El tema es una discusión terminante. Pero tú lo dijiste muy bien, salvo mejor opinión, y te voy a contar algo si hay mejor opinión. Sí la hay. Pero es que la norma dice pero tú mismo lo dijiste, salvo mejor opinión, hay mejor opinión. Entonces, los invito a que la lean, es muy importante, es mi deber académico contarles que no soy voz única en esto. Es mi responsabilidad decirles que la opinión mía no es mayoritaria y hay voces extremadamente autorizadas del derecho procesal colombiano que dicen todo lo contrario. Entonces, cuando dijiste salvo mejor opinión, tienes toda la razón, hay mejor opinión. Listo, sí, correcto. En ningún caso habrá lugar a trámite especial por de objeción procesal. Sí, yo creo que la norma es clara. A trámite especial está diciendo que no se pueda proponer que no se pueda leer. Para ti, pero no comparten esa opinión otras personas que tienen, vuelvo y digo, mejor opinión. Entonces, fresco que vamos. Bueno que lo compartas conmigo, pero es mi deber decir que hay personas que piensan lo contrario y son personas incluso más autorizadas que yo en el comentario del Código de Procesos, mucho más autorizadas. Pues yo que es un deber académico mío contárselos. Bueno, Luis. Doctor, qué pena la pregunta. ¿Será que toman como trámite especial la objeción por error grave? ¿O pues, será que lo toman como no, es que toda la objeción por error grave es un trámite especial? Sí, hay quienes consideran que lo que acabas de decir, que incluso todo es un solo paquete, es decir, que hablar de objeción grave sin trámite especial sería como lo mismo. O sea, si no hay trámite especial, pues tampoco hay objeción por error grave. Esa es la tesis de los que defienden que ninguna de las dos existe. Luego la una sin la otra no tienen razón de ser, y tal cual como lo acabas de contar. Entonces, es una forma de argumentar de que no hay objeción por error grave. Si usted le quita el trámite especial, pues si lo uno no va al otro, es un solo cuerpo. Lo uno es accesorio al principal accesorio. ¿Sí me entiendes? Y para lo que acabas de contar, hay una muy buena sustentación para quienes dicen que sin el uno no hay el otro. Por lo tanto, debemos considerar que no habiendo trámite especial, pues obviamente no hay objeción por error grave, porque todo error grave requiere un trámite especial. Más o menos, esa sería la justificación. Listo, doctor, muchas gracias. Muy bien, sigamos. Ahora es la prueba de oficio. Entonces ya vimos contradicción, ya vimos casos, ya vimos contenido, hablamos de la prueba de oficio. Cuando los jueces decretan prueba de oficio, una pregunta que ahorita me hicieron, muy válida, ¿de dónde sacan al perito? La respuesta va a seguir siendo la misma que para las partes. Los jueces quedamos desprovistos de listas de auxiliares de la justicia en materia de peritos, igual para abogados. Abogados sí sabemos dónde sacarlos porque pues está el Registro Nacional de Abogados, que cuando el abogado se registra nos dicen que ciudad va a litigar y de ahí lo sacamos. Para peritos, la norma dice así: cuando el juez decrete la prueba de oficio o a petición del amparador por pobre, que es básicamente lo mismo, deberá designar al perito, dice deberá designar al perito, ¿sí?, de instituciones especializadas públicas o privadas de reconocida trayectoria y idoneidad. Voy a traducir la frase. Si el juez se da cuenta que hay persona natural y persona jurídica, prefiere a la persona jurídica. Eso es lo que está diciendo la frase. Es decir, si el juez necesita un dictamen sobre afectación al cuerpo de una persona, cuerpo médico, y entonces tiene una institución médica que le puede prestar el servicio, designando obviamente a un médico, y tiene un médico en la esquina que es el de confianza, usted debe preferir a la institución. Y si va a designar al médico persona natural, tiene que justificar muy bien por qué no escogió la institución. Esto es un tema que es muy delicado. ¿Por qué? Porque lo que se quiere quitar es el régimen de preferencia, que siempre nombran al mismo. Más o menos eso dice por ahí la norma. 2, los jueces no tenemos un listado, voy a insistir mucho en eso, no es que nos manden una lista y diga, este es, no. Nosotros somos libres, el juez tiene libertad, una libertad arreglada, obviamente prudente, para elegir al perito. Es decir, si tiene varias instituciones, el juez no tiene por qué elegir a una o la otra. Lo que sí es que si tiene institución persona natural, prefiere a la institución. Sí. Cuando el juez decreta de oficio, tiene que hacer varias cosas. La primera, dice la norma, tiene que determinar un cuestionario, es decir, hay que hacerle una lista de preguntas para que el perito las conteste. 2,
tiene que darle tiempo para que le conteste. 3, tiene que señalarle unos honorarios de una vez provisional. Y 4, tiene que determinar cuánto se va a gastar el perito para rendir el dictamen, y todo eso tiene carácter provisional, es decir, que no es una medida definitiva, va a tener que ser resuelta al final, cuando ya el peritaje llegue y cuando el perito le haya manifestado al juez cuántos son realmente sus honorarios y cuáles fueron realmente sus gastos. Es decir, que aquí al juez lo ponemos en una situación un poquito, digamos, incómoda respecto al régimen anterior, y créanme que soy juez y nos ha pasado. Es un poquito incómodo porque a nosotros nos toca salir a investigar dónde está el perito, que se dedica realmente a lo que nosotros necesitamos. Adicionalmente nos toca averiguar cuánto cobra, porque es el tema de los honorarios, y además cuánto se va a gastar. Es una labor un poco compleja que a veces puede generar una demora dentro del proceso. Fíjense ustedes que dice que los honorarios y los gastos deben ser consignados a órdenes del juzgado entre los 3 días siguientes. Traducción, que este auto presta mérito ejecutivo contra las 2 partes del proceso por la regla del artículo 168 del Código Penal, que dice que la prueba de oficio deberá ser sufragada por partes iguales, demandante y demandado. La norma no habla de una posesión, lo dije varias veces. Simplemente lo que entendemos es que se le comunica al perito que ha sido designado. En principio no vemos una diligencia de posesión. Es delicado el tema de la diligencia de posesión porque no vemos aquí una audiencia de posesión, sería inventar procedimiento. Entonces más bien hablamos de una comunicación. Y el perito finalmente puede resultar sorprendido, como efectivamente ya lo hemos visto. Muchas entidades pues, ya están listas para recibir órdenes de jueces para que les brinda dictámenes decretados de oficio. Es decir, como que ya están preparadas para que eso les llegue, pero ha habido cientos de casos que hemos detectado que la entidad o el perito no estaba listo y le va llegando el oficio y le dicen, por ejemplo, venga, usted tiene 2 semanas para absolver estas preguntas, y ahí le van a consignar una plata. Entonces la persona empieza a comunicarse con el juez. Empieza una comunicación, digamos, entre perito, juez, las partes se enteran de todo esto, no hay traslados. El código no dice que cada vez que el perito haga una pregunta de eso se le correrá el traslado a las partes, luego las decisiones se adoptan de plano. Es un régimen bastante estricto, es un régimen estresante. Y por supuesto vienen muchas discusiones porque el perito de pronto le dice, no me ha llegado la plata, pues no le rindo el dictamen. De pronto los honorarios los puedo asumir por principio de solidaridad, eso lo dice la Constitución, pero los gastos sí no, ¿de dónde los saco? Hay mucho problema con eso. 2, la norma dice que cuando el juez decrete el dictamen a petición del amparado por pobre, esto se complementa casi que perfecto con el artículo 227, que dice que quien quiera valerse un dictamen lo tiene que aportar, a menos que usted haya logrado un amparado por pobre. En este caso en el cual usted le pide al juez que el juez lo decrete, pero infortunadamente no apareció ninguna regulación que nos explique cómo se practica el dictamen del amparado por pobre. Luego eso nos lleva a pensar a muchos de nosotros que el régimen será el de oficio, es decir, es el mismo. Toca hacer el cuestionario y toca fijar el horario, después va a pagar la parte que no está pagada por pobre, igual le va a fijar un plazo, igual va a tener que rendir el dictamen. Sabemos que ha habido mucho cuello de botella porque ustedes recordarán que ninguna norma, que este código se adicionó, y hemos pedido mucho que pase, que se adicionó un rubro especial para la rama judicial, como pasó con las acciones populares, que se dijo, vamos a crear un fondo especial para la atención de los amparados por pobre para pagarle los dictámenes periciales. Para eso tocaría traerlo en la ley, sobre todo ley estatutaria de la Administración de Justicia, que dijera no solamente plata para hacer crecer la rama judicial, sino plata para atender a los amparados. Es un tema social, no se ha desarrollado ni legal ni constitucionalmente, ha habido mucho cuello de botella. Finalmente, ¿cómo se desarrolla este dictamen? Fíjense muy bien lo que voy a decir. Del artículo 231 que tengo en pantalla se desprenden 2 conclusiones muy fuertes. La primera, es requisito sine qua non para poder valorar este dictamen que haya pasado por audiencia de contradicción. No hay manera de que el juez, por ejemplo, corra un traslado de 3 días, no hay manera de que el juez no llame a audiencia. El sistema único de contradicción de este dictamen, ¿se acuerdan que les dije que la contradicción puede estar arreglada o libre? El único sistema de contradicción, y esto ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia, es que el peritaje pase por audiencia, y la audiencia no se puede hacer antes de 10 días de llegado el dictamen al despacho. Esto es indispensable entenderlo y aplicarlo. Hemos visto cientos de dictámenes de oficio que les han corrido el traslado del 228 por 3 días esperando a ver si las partes piden aclaración, adición o objeción. Eso no existe, aquí no existe ese sistema, no opera de esa manera. Aquí lo que opera es, llega a secretaría, se queda ahí quietico, y luego juez deberá dictar un auto citando audiencia, y esa audiencia no puede ser antes de 10 días. No hay traslado, no hay dictamen de contradicción, no hay citación por las partes voluntaria de audiencia, es sí o sí toca llamar a audiencia. Luego, sería una prueba obtenida con violación del debido proceso, no habría manera de valorar la sentencia hasta que no se haga esta audiencia de contradicción. Es decir, es un régimen completamente distinto del que tiene el 228. Muchos de ustedes estarán leyendo que abajo dice, la contradicción se hará como dice el 228. No. Aquí dice la contradicción siempre es en audiencia, salvo lo del parágrafo del 228. Salvo lo del parágrafo. ¿Qué se refiere a los procesos de filiación? Es decir, no se hace la contradicción del 228. Siempre tiene que venir audiencia. Entonces, preocúpense cuando ustedes tienen un proceso, porque el juez secretario de juicio dictamen y todavía no ha llamado audiencia. Preocúpense porque venga audiencia. Y la audiencia no puede ser antes de 10 días. José Manuel, tiene la mano levantada, y luego Diana. Yo quería preguntar, pero es que yo estoy en una zona de Colombia donde el internet es bastante deficiente, yo no sé si donde estoy es de procedencia de la tacha de falsedad en contra del dictamen. No hay. Lo que puedes promover, lo que puedes formular una tacha contra los documentos que aporta el perito, eso sí se puede. Justamente, y ahí se habrían incidentes sobre esa tacha. Sí, una tacha se puede formular contra cualquier documento que entre el proceso, a menos que no reúna los requisitos del 269, eso lo hablamos las 2 semanas. Adelante, gracias, eso era. Vale, Diana. Doctor, ¿usted qué tan procedente o conveniente cree que cuando un juez decrete un dictamen de oficio y simplemente conceda el traslado, pero no convoque a la audiencia de contradicción, qué tan bueno cree como estrategia judicial que entonces el demandante, o bueno, una de las partes, pues más bien entonces se quede callado, espere hasta la sentencia y ahí diga que esa prueba se obtuvo con violación del debido proceso? Pero es que se proponen por vía de nulidad, es una prueba obtenida con violación del debido proceso. Pero nuevamente la regla del 136 y el 135. Si después de rendido el dictamen, que fue decretado de oficio, el juez no llama audiencia, pero los sujetos procesales siguen actuando como si nada y presentan memoriales y van a audiencia y se quedan callados, eso queda saneado, porque es una nulidad saneada. Hasta hace muy poquito teníamos una duda de si la Corte se iba a estimar que la nulidad por obtención de la prueba por violación del debido proceso era insaneable, pero parece ser que es como que ya lo hemos ido disipando en muchos pronunciamientos, y al parecer la teoría de la saneabilidad de los errores probatorios, no obstante que es prueba obtenida con violación del debido proceso. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, tú todavía no has actuado, ves que el juez, ¿sí? Por ejemplo, ves que el juez
recibió el dictamen, lo decretó y te dio una oportunidad para llegar de conclusión y tú todavía no has actuado desde que el dictamen llegó. La condición es que tú no hayas actuado. Entonces tú, por ejemplo, cuando te dan la palabra en la de conclusión, dice, pido la nulidad de este dictamen, o del dictamen, no del proceso, del dictamen. Pido la nulidad de ese dictamen porque no pasó por audiencia de contradicción. O sea, en el mismo momento procesal ahí pido la nulidad de ese En dictamen. tu primera oportunidad, Sí. yo quiero poner desde el presente 135. Dice, ni quien después de ocurrida la causal haya optado sin proponerla. Es decir, lo que tú hagas sin mencionar la palabra nulidad, sale. Ah, bueno, gracias por recordarnos siempre, desde pandemia usted nos está recordando ese 135, la verdad Sí, es que es muy siempre interesante. Sí, porque lo vemos mucho, yo lo menciono porque lo veo que los abogados como que llegan meses después y duele. Yo tramito mucha tutela que toca declararla improcedente. 95, 97% de las tutelas por debido proceso nos toca a nosotros declararlas improcedentes y a uno le duele, dice, señor tiene la razón, pero no hizo nada en el proceso, entonces es un tema dispositivo. Y uno sufre mucho como juez cuando ve que el litigante tiene la razón y el juez hizo mal y todo, pero dice, pero usted tenía recurso, ¿por qué no habló? Y gracias, doctor. Bien, Luis y Ana Paula. Doctor, le pregunto, por ejemplo, si se ordena dictamen pericial de oficio y la parte demandante tiene amparo de pobreza, y digamos que en el proceso ganó la parte demandada, entonces la parte demandada termina por pagar el dictamen pericial así haya ganado. Sí, y pasa todos los días. Es terrible, eso es una angustia el tema del amparo de pobreza. Bueno, me quedan 15 minutos, déjenme les cuento 3 cositas rápidas para poder englobar todo el capítulo y van así. Dense cuenta que las entidades, aquí entidades y dependencias oficiales, quedan expresamente autorizadas para rendir dictámenes periciales. Esto fue porque, para que ya cuando se escribió el código, sabíamos que muchas sí nos iban a decir, pero no está dentro del objeto social, necesita una autorización especial, no sé qué, me toca ajustar. Entonces muchas veces dijimos, oigan, pues si lo puede rendir, aquí está una ley de la República que se lo permite. Eso es importante. No olvidarnos que dice que el director debe designar funcionario, dice, o funcionarios que deban rendir el dictamen. Lástima que lo dice en plural, no coincide con las otras normas, pero bueno. Interesante donde dice también un dictamen que es de oficio pero obligatorio, es que donde hay procesos sobre liquidaciones de crédito de vivienda, dice, deberá solicitarse a la superintendencia liquidación de estos créditos y emitir conceptos sobre las reliquidaciones. ¿Sí lo ven? Es una prueba obligatoria. En estos procesos hay mucha nulidad pendiente con tal de que las partes no lo hayan dejado pasar. Ya les leí la norma sobre la imparcialidad y vamos a terminar sobre la de la valoración que yo ya la había anunciado. No es difícil. El artículo 232, fíjense ustedes que la valoración tiene en cuenta en primer lugar el componente de la sana crítica, o sea, lógica, sentido común, experiencia y ciencia, y además la ley agrega estos componentes para valoración y ahí entra pues, la famosa sentencia de diciembre de la Sala de Casación Civil, que ya se las he mostrado muchas veces, es una sentencia que sale de este 232 y explica cada uno de los rubros en detalle con un nivel de exigencia mucho más alto que del que habíamos visto. Entonces no hay una valoración libre, eso es muy importante. La valoración de esta prueba no está simplemente con reglas de sana crítica, sino que tiene unos componentes adicionales, ahí están resaltados, que son solidez, claridad, exhaustividad, precisión, calidad de los fundamentos, idoneidad. Dice, y comportamiento en audiencia, es muy importante el comportamiento en audiencia. El comportamiento en audiencia no es como suba los ojos o baje los ojos o como mira para la derecha o para la izquierda, los que han estado conmigo en capacitaciones pesadas, que eso no tiene nada que ver. Cuando decimos comportamiento en audiencia es, digamos, la prestancia del perito, la disposición del perito, no responder con evasivas, no evitar respuestas, no ser incoherente. Es decir, finalmente, y esto dicho por la jurisprudencia de la Corte, la parte escrita y la parte oral del dictamen son una sola, por eso dice, tendrá en cuenta el comportamiento en audiencia, lo que significa que no es que sea 1 más 1 o 1 menos 1, no, hay que tener en cuenta las dos cosas. Luego el juez analizará con todas las reglas de, por ejemplo, sana crítica, por qué el perito se equivocó, pero luego en audiencia dijo que sí se había equivocado, pero que la verdad era otro número, otra cifra, otra fecha, hay que tener en cuenta todo. Si hay que juntar lo escrito más lo declarado por el perito dentro de la audiencia, no es que el uno reste al otro como una multiplicación de 1 por 0, 0, no sería esto ni 1 más 1, sino que todo es un solo cuerpo. Eso lo ha hecho la Corte Suprema, más la sentencia que tantas veces he mencionado que nos cambia las reglas. Muy bien. Creo que con esto logré más o menos abarcar todo el tema. ¿Qué no toqué? No toqué peritajes que no están diseñados en el Código General del Proceso, no era objetivo de la clase. Y me quería mencionar una cosita que me pidieron que tocara en esta clase, es algo del tema dictamen pericial y es la prueba por informe rápidamente. La prueba por informe es muy fácil de manejar. Si se dan cuenta, numéricamente está muy separada del dictamen pericial y la regla básicamente es esta. Cuando yo necesito, y esto lo voy a dejar solamente postulado porque la próxima semana cuando hable de documentos les voy a hablar de la prueba por informe, solo lo voy a dejar postulado. Cuando yo necesito una información que yo ya sé que está producida, dice resulta de archivos o registros, yo no necesito que me traigan un papel del proceso, sino que me certifiquen la existencia del dato. Y a eso se le denomina prueba por informe. Lo cual podría incluso ir acompañado de una copia del dato. Todo eso es prueba por informe. Entonces la regla de ese tipo de prueba es que si yo no he logrado conseguir el dato, es muy importante esto, preludio a la próxima clase, prelegómeno a la próxima clase. Si yo no he logrado conseguir el dato por mí mismo, porque por ejercicio del derecho de petición no hubo manera, por ejemplo, la información es reservada, o es pública reservada, o privada reservada, que tiene esas categorías, son las que la próxima clase, entonces le digo, pues, ¿sabe que consígamelo usted a mí? ¿Cómo se soluciona? Pues la persona que tiene el dato asume el deber de levantar la reserva, enviarle alguna respuesta, y de esa respuesta se da un traslado de 3 días por secretaría, no requiere auto. No requiere auto. Eso es muy importante. Porque a veces los jueces le meten una demora, sobre todo los secretarios le meten una demora a los procesos, pues terminan dando diciendo, incorpore el informe que llegó y déle por ese traslado. Ese auto es innecesario. Ese traslado es la secretaría. Apenas el secretario lee el informe, inmediatamente hace la fijación en lista, podría hacerse a través de la página web o del aplicativo que tenga el juzgado o el tribunal, y surtido ese traslado, ahí sí el proceso entrará a despacho para que el juez resuelva. Próxima semana voy a profundizar muchísimo sobre esta prueba, porque hace parte del tema de la consecución de documentos. Muy bien. Me tengo que ir. Va a cerrar 9 minutos antes. Les agradezco mucho. Si están para la próxima clase y tienen más preguntas, allá las complementamos, porque vi que les interesa mucho, por ejemplo, el atache y todo eso, y es súper chévere ese tema. Entonces, nos vemos la otra semana. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.